Puranoticia.cl presenta Pura Noticia Matinal, la agenda informativa del día. Aquí comienza en televisión, en la web y en la radio. Pura Noticia Matinal. En todas nuestras plataformas, en televisión, en la web y en la radio. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Esto es Pura Noticia Matinal en puranoticia.cl. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Es día viernes y nuestro cuerpo lo sabe. Es bueno que sea viernes. Ay, por favor, ¿qué fue eso? Me dolió hasta la oreja. Camila Rate, que está ahí con nosotros. Hasta aquí me dolió. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Usted? Brito, ¿cómo está? ¿Cómo día viernes? Carlos Ponce, muy bien, bienvenido. ¿Usted cómo está? ¿Dónde nos está escuchando? ¿En la radio? ¿Nos está escuchando? ¿Va en el auto? ¿Cierto? ¿Va ahí caminando en el auto? ¿Va en la micro? ¿Va en el Uber? No, va en el taxi. Ya no se usan los taxis, ¿eh? Puro Uber nomás. Sí, pero también hay taxi en... Algunos taxis quedan en Viña, en Quillota parece que no hay taxi, en San Felipe parece que hay taxi, ¿sí? Tú nos escuchas en la radio, nos estás viendo en la televisión o nos estás leyendo en la web, en el www.puranoticia.cl. Un día viernes maravilloso, un día viernes lindo, ¿cierto? Un viernes 13 de marzo. Es como el martes 13 en Estados Unidos, el viernes 13. ¿Se acuerdan de la película La Pesadilla? ¿Cómo se llamaba el protagonista de la película La Pesadilla, Brito? Jason. No, no era Jason. ¿Ya era Jason? ¿No era Freddy Krueger? De Pesadilla, pues, Freddy Krueger. Freddy Krueger, sí, Freddy Krueger. Ya, viernes 13. Bueno, ¿qué ha pasado un día viernes 13 en el mundo, en la historia? Revisemos. Un día como hoy, viernes 13 de marzo, o 13 de marzo más que viernes, un día 13 de marzo en el mundo, por ejemplo, en el año 1996, en Escocia sucede la masacre de Dunblane. ¿Qué fue la masacre de Dunblane? ¿Se acuerdan de eso, no? La masacre de Dunblane. Dunblane. ¿Qué sucedió eso? Bueno, la masacre de Dunblane es una masacre, fue un asesinato múltiple cometido en una escuela primaria. El 13 de marzo del 2016, 16 niños y un adulto fueron asesinados. Uf. Mira, un día como hoy, esto fue en Escocia, ¿cierto? Un día como hoy. Un día como hoy también, el año 2013, hace poco, y no es hace poco, es hace 13 años, el cardenal argentino, no tengo cortina, Carlito, el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio es elegido nuevo papa con el nombre de Francisco. Fue el primer pontífice de origen latinoamericano, el Papa Francisco, ¿cierto? Jorge Mario Bergoglio. Un día como hoy, también el año 2020, debido a la pandemia, se anuncia la suspensión de la Maratón de Santiago. Tan fome la efeméride de hoy, ¿eh? ¿Cierto? Lo que ha sucedido un 13 de marzo. ¿Quién está de cumpleaños? El ex candidato presidencial humanista Cristian Reitz. No me acuerdo quién es. La fundadora de Latino Barómetro y el Amor y Marta Lagos. Mira. El ex integrante del Consejo Constitucional Germán Becker. El entrenador argentino de fútbol, el bueno para los finiquitos, Jorge Sampaoli. Es del 60 Sampaoli. El músico argentino Fito Páez. La periodista Connie Stipicic, el exdirector de la SECON Carlos Correa, mira, el exfutbolista Edgar Diviz y la youtuber mexicana Yuya. ¿Se acuerda? ¿Se la conoce, Brito, no? ¿Yuya? No, no la conoce. ¿Qué está pasando hoy, viernes 13 de marzo, en la región Chile y el mundo? Comenzamos a revisar los principales titulares. Estos son los principales titulares para hoy. Atención, comenzamos con varios incendios que están afectando, ¿cierto? Han afectado a Viña del Mar durante la noche de este día jueves y la madrugada de este viernes. Un incendio deja 3 viviendas afectadas en el sector de Chorrillo. Vamos a estar con nuestra unidad móvil informando cada detalle de este incendio. Un enorme siniestro tuvo lugar justamente en la intersección de la calle Angamos con Aptao. Esto en Chorrillos, en Viña del Mar. Un segundo incendio también en Viña del Mar afectó un cité y un local comercial, esta vez en la población Vergara. El siniestro se registró en la intersección de las calles 7 Norte con 4 Oriente, pleno centro de Viña del Mar. Un vehículo que trasladaba a la ministra de la Mujer sufrió ruptura de frenos en Viña del Mar. El hecho ocurrió tras una actividad en el campamento Manuel Busto. El vehículo era un vehículo fiscal, ¿cierto? Y sufrió la ruptura de frenos.
Aviones F-16 van a sobrevolar 9 comunas de la región de Valparaíso. Atención, no es Donald Trump. Por si ven los aviones volando en un rato más. Esto va a pasar hoy viernes y el lunes. Esto es con motivo del aniversario número 96 de la creación de la FACH. ¿Cómo se sentirán estos aviones F-16? ¿Se irán a mover los vidrios? Nosotros que estamos en altura, atención, vamos a equipar las cámaras, ¿cierto? Para poder ver estos aviones F-16 que van a sobrevolar 9 comunas de la región de Valparaíso. Esto va a pasar este viernes. F-16 en las nubes, en los cielos de la quinta región. Son las principales informaciones que estamos revisando a modo de titulares en Pura Noticia. José Antonio Caz afirmó que dará indulto a uniformados presos por el estallido social. El mandatario señaló que su equipo ya está estudiando caso a caso. Plazo del gobierno de José Antonio Caz respecto a la candidatura de Bachelet a la ONU. ¿Qué va a decir José Antonio, nuestro presidente? Bueno, desde La Moneda aún no define si darán su apoyo o si se restarán. La verdadera historia de la licitación de buses para el Gran Valparaíso. Un completo reportaje de puranoticia.cl publicado, ¿cierto?, en nuestra edición digital y en nuestra página web. ¿Quién quedó a cargo? ¿Quién ganó esta licitación? Tanto que hemos hablado, bueno, se la ganaron 2 empresas, pero son las mismas que operan ahora. Ya, sin comentario. Modernización quedó en manos de antiguos operadores. ¿Irán a cumplir? Uno de ellos es el que dicen quién es el gran jefe, el señor Sánchez. Completo reportaje en puranoticia.cl. Un ex convencional, ¿cierto?, Rojas Vade, está en riesgo vital tras ser hallado inconsciente. Fue golpeado y abandonado junto a su vehículo en Melipilla. Tenía como escritos, ¿cierto?, dichos sobre casa, ¿cierto? Pero es difícil que sea un tema político. Yo creo que algo más hay ahí. Bueno, la policía lo está investigando. Este es un hallazgo que lo hallaron inconsciente, fue golpeado y abandonado. Lo raro es que el vehículo no le pasó nada, ¿cierto? Es como para darle un susto, ¿no es cierto? Nada más. Bueno, el ex convencional está en riesgo vital. Gloria Hood, exministra, rechazó la idea de unificar empresas portuarias de Valparaíso y San Antonio. La exministra de Transporte apuesta por una coordinación mayor. Revise la completa entrevista que está en puranoticia.cl. Se la hizo Camila Rate este jueves. Presidente José Antonio Caz prepara acercamiento con Estados Unidos. ¿Cómo otra vez? Prepara acuerdos claves sobre minerales críticos y seguridad. Son las principales informaciones a modo de titulares a esta hora de la mañana, 8:09 minutos. Cuestionamientos a la concejal Regina Brito de Quillota abren debate sobre posible delegación. Pilar Cuevas asumiría la delegación provincial de Quillota. Ella es ex intendenta de Aysén. Hay un tema complejo, me parece, con su título. Se hablaba en horas de la noche. Este viernes, atención, hoy viernes, se van a dar a conocer los delegados provinciales. Vamos a saber quién será el delegado provincial de San Antonio, el de Margamarga, el de Quillota, el de Petorca, San Felipe Los Andes, Isla de Pascua. Se va a saber este viernes, en breves instantes, ¿cierto? Según información entregada desde La Moneda, no es oficial, ¿cierto? No, nos las contaron las fuentes, el señor Fuentes nos contó. El señor Fuente. Así que este viernes esperamos, atención, sale reacción en cualquier minuto, vamos a conocer los delegados. Oye, tenemos información a esta hora de la mañana, tenemos un accidente de tránsito, ¿cierto? Esto es, hay un desvío en la vía Las Palmas, porque continúa el desvío de tránsito en el kilómetro 101, sector del enlace Aguasanta, por un accidente que está en el kilómetro 2,5, sector de Rodelillo, esto en dirección a Valparaíso. ¿Cierto? Esto informa la ruta 68, ¿cierto? También estamos comentando que hay alta congestión en la avenida Santos Osa. Ahí tenemos imágenes, Carlito, ¿no? Avenida Santos Osa, Santa Elena, Colonia, avenida Washington. Esto es en Valparaíso. Le contamos a nuestros auditores, por las cámaras Zapping. ¿Cierto? Exacto. Veamos las cámaras Zapping. Congestión en la avenida Santos Osa. Ahí está lindo Valparaíso. Congestión en avenida Santo Osa, Santa Elena, Colón y la avenida Washington. Esto en dirección a la avenida Argentina. Hay alto flujo vehicular y tránsito lento. Esto es en Valparaíso.
También tenemos congestión en Quilpué, en la avenida Los Carreras, desde la calle Séptima hasta la calle Los Lunes. Me gusta que se llama la calle Los Lunes. ¿Usted quiere de Quilpué, Carlos? La calle, sí, ahí está la calle. ¿Los lunes, los martes, los miércoles, los jueves o solamente los lunes? Ah, no es que sea. Yo pensé que podían ser como uno norte, dos norte, tres norte. No, los lunes, los martes, los miércoles, la pura calle Los Lunes. Bueno, hay congestión ahí en la calle Los Lunes, esto en dirección a la costa. ¿Cierto? También hay congestión en Conde del Sur, desde Séptima en dirección a Los Carreras. Hay que tener precaución con este accidente que está ahí, ¿cierto? En el sector del viaducto Marga Marga. No, este es un segundo accidente, atención, es un segundo accidente que también está ahí en el Troncal Sur. Claro, entonces hay dos accidentes. Ya, revisemos la edición digital, la tenemos por ahí. Veamos la edición digital que usted la puede descargar en nuestra aplicación, ¿cierto? Ahí le contamos nuestra edición digital para que usted la vea en puranoticia.cl. Titular principal, la verdadera historia de esta licitación de buses para el Gran Valparaíso. Baje la edición digital, ¿cierto? Está totalmente disponible, sin suscripción. Usted la puede leer completa, la puede hojear, ¿cierto? Así que baje la edición de nuestra aplicación. Baje nuestra aplicación, ahí también nos puede ver, nos puede escuchar y nos puede leer en la aplicación de puranoticia.cl. También en la parte inferior está Gloria Hatt, que rechaza la idea de unificar empresas portuarias. También se lo contábamos en nuestros titulares. En la parte superior está el ataque, ¿cierto?, que sufrió el ex constituyente Rojas Vade. Y también está la información que tiene que ver con esta posible nombramiento este viernes de los delegados y estos cuestionamientos a Regina Brito, que abrieron las pasos a esta destacada política de Aysén, que va a asumir la delegación de Quillota. Qué raro. Una exintendente Aysén en Quillota. Bueno, y también los acercamientos nuevamente del presidente Kast a Estados Unidos. Edición digital que ya está disponible en nuestra aplicación todas las tardes, noches, ¿cierto? Entre las 8 y las 9 de la noche está disponible nuestra edición digital. Vamos con nuestra unidad móvil. ¿Cómo está Daniel Zunino? Bienvenido, buenos días. ¿Cómo está, Jorge? Muy buen día. Te escuchaba hablando de las calles de Canal Chacao. Claro, yo pensaba que había la calle los lunes, los martes, los miércoles. No, solamente la calle los lunes. Cercano a esas calles, a la calle los lunes, Jorge, hay nombres de planetas. Calles con nombres de planetas. Está la calle Neptuno, la calle Plutón, la calle Mercurio. Ah, hay que tener cuidado con la calle Mercurio, debe tener mucho hoyo. ¿O no? Ya pocos transitan por la calle Mercurio, ¿no? Claro, vamos con la información mejor, Jorge. ¿Para qué me pone tema usted entonces si sabe cómo me pongo? Oiga, tenemos la temperatura en Viña del Mar, 15 grados a esta hora de la mañana, 15 grados en Viña del Mar, 14 grados en Quillota y también 14 grados en Concón. ¿Cuántos grados hay ahí en Quilpué, en la calle Mercurio, esquina Vergara? 14 grados a esta hora. Mire, 14 grados. No se me va a olvidar nunca que en Quilpué hay una calle que se llama Mercurio. Daniel, oiga, partimos este día viernes con bastantes incendios preocupantes, ¿cierto?, en Viña del Mar, sobre todo porque incendios que han afectado a varias viviendas. Partamos con esto que tenemos, ya estamos mostrando imágenes en pantalla, le contamos a todos nuestros auditores de este brutal incendio que deja 3 viviendas afectadas en el sector de Chorrillos. ¿Esto a qué hora fue? Cuéntanos detalles. La emergencia, Jorge, como tú preguntabas, se produjo cerca de las 5 de la mañana en la intersección de calle Angamos con Aptao en el sector de Chorrillos. 3 viviendas afectadas y 5 personas damnificadas después de este incendio. Debido a la magnitud del siniestro, el Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar debió pedir apoyo a unidades de los cuerpos de bomberos de Quilpué y Valparaíso, considerando también además que esa misma hora se registraba otro incendio en la zona, el cual vamos a comentar más rato. Varias compañías trabajaron intensamente para combatir las llamas y evitar su propagación a viviendas colindantes, logrando controlar el fuego tras varios minutos de labor, para posteriormente iniciar las tareas de remoción de escombros y control de puntos calientes. Producto de esta emergencia, 3 viviendas resultaron afectadas por el fuego y el agua, dejando 5 personas damnificadas, de las cuales 4 serían adultos y un menor de edad. La magnitud del incendio fue tal que las llamas podían ser vistas desde distintos puntos de la ciudad, incluso desde Miraflores y el plan de Viña del Mar. Así que es lo que tenemos de este incendio que nos despertó a eso de las 5 de la mañana acá en Viña del Mar. Continuamos un brutal, con otro incendio en Chorrillo. Daniel, estamos viendo la imagen, le contamos a nuestros auditores en la radio, ¿cierto?, que estamos viendo imágenes
de las llamas que, como tú decías, eran vistas de distintos lugares de Viña del Mar, incluso desde Miraflores, incendio que se registró pasadas las 5 de la mañana. ¿No conocemos el origen del incendio, Daniel, de Chorrillos? Se desconoce. Está en investigación la causa del incendio. ¿Y el incendio de la Un población incendio Vergara estructural. sucede a la misma hora? A ver, que da la impresión que el combate de las llamas fue en paralelo, no a la misma hora, pero sí coincidió en cierto punto del combate. A ver, el incendio de la población Vergara es un incendio estructural que afectó a un CITE y a un local comercial en la comuna de Viña del Mar, movilizando a diversos equipos de emergencia durante la mañana de este viernes. La emergencia se registró en la intersección de 7 Norte con 4 Oriente, en el sector de la población Vergara, donde varias unidades del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar trabajaron intensamente para combatir. Claro, estaban combatiendo el incendio de la población Vergara, Jorge, mientras estaba el incendio de Chorrillos. Al parecer hubo coincidencia de horas. Este incendio de la población Vergara es prácticamente, bueno, plena población Vergara, pero centro de Viña del Mar, ¿cierto? En el plan, ahí en 7 Norte con 4 Oriente, y tampoco desconocemos las causas del incendio. Incendios bastante fuertes, declarados, ¿cierto? Que el primero afectando a 3 casas, este afectando prácticamente a un CITE y un local comercial. Trabajó bombero en la noche, tuvo un gran operativo, ¿cierto? El Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar. Sí. Incluso en el incendio que comentábamos anteriormente, en el incendio de Chorrillos, Jorge, se pidió apoyo a Quilpué. Fue tanta es que se vieron quizás sobrepasados que estaban pidiendo apoyo a Quilpué, y es entendible, con 2 emergencias en paralelo en horarios similares, Jorge. De acuerdo con información preliminar, el fuego afectó directamente a un CITE y a un local comercial, mientras que un restaurante cercano resultó con daños parciales producto de la emergencia, un restaurante, locales comerciales. El trabajo coordinado de los voluntarios de bomberos permitió controlar el incendio y evitar que este se propagara a otras estructuras, Jorge, estructuras cercanas, tras lo cual los equipos se concentraron en las labores de remoción de escombros y control de puntos calientes, que es lo que ocurre después de un incendio. Quedan puntos calientes, hay que tener bastante cuidado porque estos puntos se pueden reactivar, hay que tener bastante cuidado y precaución respecto a esto que ocurre después de cada incendio. De los incendios nos vamos a un incidente que sufrió la nueva ministra de la Mujer. Oiga, se le cortaron los frenos a la ministra. ¿Qué pasó aquí? Y estaba aquí en Viña, en el campamento Manuel Busto. Exactamente. Una falla mecánica en un vehículo fiscal, más encima, Jorge, vehículo fiscal, afectó el traslado de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, tras una actividad realizada en la comuna de Viña del Mar. El hecho ocurrió luego de que la Secretaría de Estado participara en una actividad en el campamento Manuel Bustos, tal como tú mencionabas, para posteriormente trasladarse a otro encuentro con la organización Remo Arriba Rosa. Fue en ese contexto cuando el equipo se percató de una ruptura en los frenos de automóvil fiscal en el que se movilizaban. Esto es peligroso, ¿ah? Debido a la situación, la ministra y su equipo debieron regresar a la capital en un vehículo perteneciente a la Seremi de la Mujer de la región de Valparaíso. A través de la cuenta de red social X, Judith Marín, la secretaria de Estado, la ministra, señaló que la falla fue detectada oportunamente, lo que permitió evitar una situación de mayor riesgo. Se detectó la falla a tiempo, dicen, retornamos a Santiago en un vehículo de la Seremi de la Mujer de la región de Valparaíso, indicó la autoridad, agregando que todo el equipo se encuentra en buenas condiciones. Tras lo ocurrido, desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, informaron que la subsecretaria Daniela Castro va a pedir la apertura de un sumario administrativo, ojo con esto, además de requerir las bitácoras y la revisión mecánica de este vehículo fiscal con el objetivo de esclarecer el estado en que se encontraba el automóvil. ¿Qué pasó, Jorge? Hubo repercusiones. ¿Por qué? Porque desde el entorno de la ex ministra Antonia Orellana se indicó que anteriormente se habría... Sí, la anterior ministra del gobierno de Boric, se indicó que anteriormente se habría intentado renovar el vehículo, sin embargo, el gasto habría sido rechazado en el proceso presupuestario. O sea, hubo un intento de cambiar este vehículo, es lo que dicen desde el entorno de la ex ministra del mismo cargo. Oiga, Judith Marín, la ministra de la Mujer, cierto que sufrió esta ruptura de frenos acá en Viña del Mar, es la ministra más joven, ¿eh? Tiene tan solo 30 años, Judith Marín, ministra de la Mujer y de Equidad de Género. Así que bueno, hay que tener cuidado, efectivamente, auto fiscal, ¿cierto? Auto que ocupaba la ministra anterior,
y que tú estés perfecto en Viña del Mar. Oiga, hay que tener cuidado con el cielo, vamos a tener aviones volando F-16, no es que estemos siendo parte de la guerra de Medio Oriente, sino no es que nos esté atacando Donald Trump ni los peruanos, no, son nuestros aviones F-16. Y cuéntanos por qué nos vamos a ver, a qué hora va a pasar esto, cómo va a ser el sonido que va a hacer con los vidrios, ¿cierto? Y ventanales, porque uno se imagina que los F-16 como que suenan fuerte, ¿no? Sí, bastante fuerte las turbinas de estos aviones, porque en el marco de la actividad del mes del aire y el espacio, la Fuerza Aérea de Chile, la FACH, anunció que aviones F-16 van a sobrevolar diversas comunas de la región de Valparaíso como parte de la conmemoración del aniversario número 96 de la creación de la Fuerza Aérea de Chile, que se celebra el próximo 21 de marzo. Mire, qué linda fecha. Según informó la FACH, las aeronaves se podrán ser observadas a baja altura este viernes 13 de marzo a eso de las 11:30 de la mañana y nuevamente el lunes 16 de marzo a partir de las 11:45 horas de la mañana en distintas comunas de la región. A ver, ¿dónde se va a ver este recorrido? Considera las comunas de Olmué, Quillota, Quintero, Concón, Viña del Mar, Valparaíso, Quilpué, Villa Alemana y San Antonio. Desde la FACH indicaron que esta actividad busca acercar la ciudadanía al trabajo de la Fuerza Aérea, invitando a las vecinas y vecinos a presenciar el paso de las aeronaves desde sus respectivas comunas. Deseamos extender una cordial invitación, dicen desde la institución, para que las vecinas y vecinos nos acompañen desde sus comunas para presenciar el paso de los aviones y de esta manera conmemorar un nuevo aniversario de la institución, la Fuerza Aérea de Chile. ¿Está el aniversario el 21 de marzo? Exactamente. Ah, mira, adelantado. ¿Qué pasa? ¿Qué otra cosa habrá pasado el 21 de marzo? El fin del verano. Nací yo. Nací yo, dice. ¿Hace cuántos años va a cumplir usted? ¿Cuántos años va a cumplir este 21 de marzo? 27. Es un niño, Daniela, es un niño. No, pero vamos a estar pendientes, Oiga, va a ser novedoso. ¿Y la hora más o menos que va a pasar esto? ¿A qué hora va a ser? A las 11:30 hoy y el lunes a las 11:45. 11:30 de la mañana, atención, Carlos Ponce, todas nuestras cámaras a los cielos con Sapien, ¿cierto? Para que podamos ver el vuelo arrasante de los F-16. ¿Cuántos aviones irán a ser? ¿Unos 5 o 6 aviones? No sabemos. Vamos a contarlo, lo vamos a estar contando, sí. Ojo que no es el más ruidoso, hay algunos más ruidosos que el F-16, el F-5 más ruidoso. Ah, el F-5, sí, y la Camila también, el F-Camila, ese sí que es ruidoso. Oiga, Daniel, muchas gracias por este contacto. Tenemos entonces a estar atentos a eso de las 11:30 de la mañana, vamos a estar ahí y usted se lo está contando también a Ricardo Suárez a través de la radio, para que en la mañana de Buena Noticia estemos atentos a este vuelo rasante. Perfecto, ahí estaremos. Nos vemos, Daniela, buen día. Que esté muy bien, Jorge, buen día. 8 de la mañana con 24 minutos, 8:24 en este maravilloso día viernes 13, iluminado con un sol radiante entrando por nuestras ventanas, ¿cierto? Estamos con energía, estamos contentos. Hoy día tenemos un programazo, ¿ah? Tenemos un programazo. Vamos a estar con Franco Parisi en breves instantes más. ¿Se sentirá derrotado el PDG? ¿Ah? ¿Se enojó Franco Parisi con la pregunta que le hizo a la Camila en el Congreso? Vamos a hablar con Franco Parisi. Va a estar con nosotros el desertor, el culpable que no haya salido Pamela Giles, Jaime Mulet, el diputado con nosotros, y por supuesto de la región de Valparaíso, calle Larga, atención 96.1, el diputado Nelson Venega. Pero antes les quiero contar la agenda informativa. Mira, está interesante. Hoy día a las 8:30, o sea, en 6 minutos más, el presidente José Antonio Kast, que ayer lo vimos almorzando en el Casino de la Moneda, bajó a almorzar, habrá tomado desayuno, se habrá levantado el presidente, ¿cierto? No sabemos si tiene máquina de ejercicio el presidente ahí en la Moneda, porque duerme ahí, se levantó y tiene que haber tomado desayuno. A las 8:30 el presidente José Antonio Kast va a encabezar su primer consejo de gabinete. A las 8:30 horas en la mañana. Vamos a ver si tenemos imágenes por ahí, ¿cierto? De la llegada de los ministros. A las 8:30 va a ser su primer consejo de gabinete. Mira qué bonito. A las 9 de la mañana, en Santiago, el gobernador de Santiago, Claudio Rego, se va a reunir con el nuevo delegado presidencial de la región metropolitana, Germán Codina. O sea, esto quería decir como que el gobernador Mundaca se reuniera con Millones. Y todavía no pasa nada. No se llama. ¿No tendrá el teléfono el gobernador Mundaca de Manuel Millones? Si se lo mandamos a Farfán, ¿cierto?
Porque ¿cómo el gobernador Mundaca no ha llamado a Millones? Estamos tan como Boris Chicás, ¿cierto? Que no se llamaba, que no le contestaba. No se, a lo mejor se pueden comunicar no por WhatsApp, sino con, ¿cómo se llama esta otra aplicación? Por Tinder, no, pobrito. ¿Cómo se va a comunicar con Tinder, Mundaca, con Millones? Sino que, ¿cómo se llama la otra aplicación? La que no es Twitter, la que no es WhatsApp. Telegram. ¿Cierto? Porque ¿cómo no se va a juntar Mundaca con Millones? Ahora, dijo Millones, dijo que a lo mejor lo llamaba, pero no hemos sabido. En Santiago, a las 9 se junta el gobernador Orrego con el delegado nuevo, con Germán Codina. Podamos copiar esa iniciativa. 8 de la mañana con 26 minutos, hacemos una pausa comercial. Ya viene Franco Parisi, Jaime Mulet, el diputado Nelson Venega y por supuesto todas las informaciones acá en Pura Noticia Matinal. Tú nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio, nos lees en la web. Las noticias que importan, las noticias como a ti te gustan. Estamos presentando Pura Noticia Matinal en la Matinal. 8 de la mañana con 30 minutos, 8 de la mañana con 30 minutos, esto es puranoticia.cl. Oye, parece que Universidad de Chile habría descartado a Jorge Fossati, estaba leyendo en Pura Noticia de recién publicada, está sin técnico en la Universidad de Chile. Se viene un nuevo fin de semana de fútbol. Este sábado juega la Católica con Everton en San Carlos de Apoquindo, en Claro Arena, ¿cierto? Un espectacular partido. Everton viene de dos triunfos, ¿cierto? Así que puede ser hacer la gracia, le irá a hacer la gracia a los cruzados. Y la Católica va a estar ahí jugando en el Claro Arena este sábado, 20:30 horas. Y también, bueno, tenemos todo el fútbol del fin de semana. Revisemos los titulares a esta hora de la mañana. Estos son las principales informaciones que está pasando en la región Chile y el mundo a modo de titulares. Un incendio deja 3 viviendas afectadas en el sector de Chorrillos de Viña del Mar. Esto fue a eso de las 5 de la mañana de este viernes. Un enorme siniestro tuvo lugar en las intersecciones de la calle Angamos con Aptao, con llamas que se vieron desde Miraflores, el plan de la ciudad y prácticamente todo Viña del Mar. Un segundo incendio afectó, ¿cierto?, a un cité y un local comercial, esta vez en la población Vergara, en Viña también. Este siniestro se registró justamente en la intersección de las calles 7 Norte con 4 Oriente y también movilizó a bomberos que estuvo en los dos lugares prácticamente al mismo tiempo. 8 de la mañana con 32 minutos, 8 con 32. Vehículo que trasladaba a la actual ministra de la Mujer sufrió una ruptura de frenos. Hecho ocurrió tras una actividad en el campamento Manuel Busto de la ciudad Jardín. Justamente se dio cuenta que este es el mismo vehículo que ocupaba la ministra anterior. Aviones F-16 van a sobrevolar esta mañana de día viernes al menos 9 comunas de la región de Valparaíso. Olmué, Quillota, ¿cierto? Van a estar en Quilpué, en Villa Alemana, van a estar en Viña del Mar, en Concón, en Valparaíso. No es Trump, no son los peruanos, no. Es justamente aviones F-16 que van a sobrevolar las 9 comunas de la región de Valparaíso. CAS afirmó que dará indulto a uniformados presos por el estallido social. El mandatario señaló que su equipo ya está estudiando caso a caso. 27 minutos para las 9, 27 para las 9. Se espera la definición justamente del presidente CAS respecto a la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU. ¿Qué va a decir CAS? Sí, la apoyamos, no la apoyamos. Desde la Moneda aún no hay definiciones y dicen que su apoyo puede ser, o si no, se pueden restar. 27 para las 9. Tenemos una excelente historia en la portada de puranoticia.cl, ¿cierto? También en la portada de nuestra edición digital. La verdadera historia de la licitación de buses para el Gran Valparaíso. Hemos hablado de esta millonaria licitación, una licitación, ¿cierto?, que espera renovar al menos un tercio de la flota, ¿cierto? Son 400 máquinas al menos que se esperan renovar. ¿Y quién se ganó la licitación? ¿Son nuevos operadores? No. Son los mismos de siempre. Es convencional, Rojas Vade está en riesgo vital tras ser hallado inconsciente. Fue golpeado y abandonado junto a su vehículo en Melipilla. Gloria Hott, la ex ministra de Transporte, rechaza la idea de unificar las empresas portuarias de Valparaíso y San Antonio.
Justamente Gloria Hot también apuesta por una coordinación mayor en los puertos. Revise la entrevista completa, está en nuestra señal de YouTube, en nuestro canal de YouTube, entrevista realizada por Camila Arrate justamente este día jueves en puranoticia.cl. Son las principales informaciones a esta hora de la mañana. Estos son los titulares. Cierto, presidente José Antonio Kast prepara un acercamiento con Estados Unidos nuevamente. Prepara acuerdos claves sobre minerales críticos y seguridad. Cuestionamientos a Regina Brito abren debate sobre posible delegación en Quillota. Este viernes, atención, se nombrarían los delegados provinciales. En Quillota asumiría la delegación provincial Pilar Cuevas, exintendenta de Aysén. Todavía no sigo sin entender yo. ¿Cómo una exintendenta de Aysén? ¿Por qué no se trajeron a alguien de Arica más cerca mejor? Pilar Cuevas asumiría en Quillota. Increíble esto de los nombres, como que no tenían más nombres. Todos le echan la culpa a Javier Olivares que bajó a Regina Brito. Si Javier Olivares contó lo que contó Regina Brito, no, está bien, buena denuncia. A propósito de Javier Olivares, PDG, estamos con el hombre tras el PDG, Franco Parisi. ¿Cómo estás, Franco? Bienvenido, buenos días, bienvenido a puranoticia.cl. ¿Cómo está la región de Valparaíso, tu región ahí en Concón? Estamos bien, tenemos un sol radiante, Franco, acá, un sol que nos ilumina nuestras ventanas. Vamos a ver los aviones F-16 en un rato más sobrevolando por acá. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo está? ¿Cómo fue esa ida al cambio mando? Te vimos ahí en el cambio mando. ¿Qué pasó ese día miércoles? En el cambio mando no estuve, yo estuve en la ceremonia de los diputados, donde el PDG tenía 14 diputados, estábamos ahí celebrando ese evento, así que muy contento, visitando las nuevas dependencias que tiene la bancada, así que muy contento, pero solamente no estuve en el solamente fuiste al juramento ahí a la Cámara de Diputados, no estaba invitado al cambio mando, digamos. No, además no estaba invitado y además no teníamos tiempo para hacerlo, teníamos muchas actividades que organizar después del juramento, así que son casi simultáneas. Hay obviamente la más importante en la asociación de Kast, pero no estábamos invitados por distintas razones, de protocolo me refiero, y además porque teníamos un sinfín de reuniones que llevar adelante. Franco, ese día era importante para el Partido de la Gente, habían sido semanas de negociaciones, ¿cierto? De saber justamente si el PDG se quedaba con la máxima testera de la Cámara de Diputados. Hasta 24 horas antes, el nombre de justamente Pamela Giles era el que iba a ser la presidenta. ¿Qué pasó? Parte de la política chilena, Jorge. En Chile, lamentablemente, se sigue con esta política del pirquineo de votos. Para explicarle a la gente que el pirquineo de votos, un ministro del gobierno entrante en este caso, va golpeando puerta y puerta, ofreciendo distintas cosas, negociando para lograr los votos. Y así lo hizo con 2 votos, uno de un cabro joven diputado, no lo digo despectivamente, sino que me encantaría ser joven, el diputado Camaño y Mulet. Ellos dijeron, mira, sí, nosotros le damos el voto al candidato oficialista, en este caso, Alessandri. ¿Qué queremos nosotros, Jorge? Cambiar eso. Nosotros creemos que el pirquineo de votos es malo para la gente. ¿Qué proponemos? Uno, que el próximo presidente de la Cámara, el primer año, sea aquel diputado o diputada que saque la mayor votación absoluta a nivel nacional. ¿Pero porcentualmente o por número de votos? Porque no es lo mismo. No, absolutamente, por número de votos. Es que sería totalmente injusto, por Franco, porque nunca va a ser presidente un parlamentario que represente una zona más baja en votos. Deja terminar. El primer vicepresidente que sea el que saque más votos relativos, que es el que tú estás preguntando, ¿de acuerdo? Para que institucionalicemos de una vez por todas y se termine con este pirquineo de votos, o busquemos una fórmula que acomode más. Pero creo que este pirquineo de votos hace que el poderoso sea más poderoso y el que sea más débil tienda a venderse, directo o indirectamente. Quizás la palabra venderse puede sonar muy fuerte, pero lamentablemente eso es lo que ocurre. Por lo tanto, lo que nosotros proponemos es que sea institucionalizado el proceso y no unas negociaciones que son realmente extenuantes, y al final el que ofrece la mayor beneficio a un determinado diputado, el que se lleva a la presidencia. Creo que eso le hace mal
a Chile. Ya, pero vamos puntualmente al efecto hoy día, porque también, Franco, hoy día hay que asumir que Pamela Giles a lo mejor era el problema, porque en el fondo Jaime Mulet, ¿cierto? Y de hecho lo vamos a tener Jaime Mulet después de usted entrevistado esta mañana, justamente para preguntarle por qué pasó. Ahora, Pamela Giles ¿era realmente la candidata que debían haber puesto en el PDG? No hay que hacer cosa que justamente esos 2 votos que faltaron fueron no por un tema de perquineo, sino que lo que generaba Pamela Giles, lo que ha generado Pamela Giles en la política. Mire, yo aprendí que en política cualquier nombre genera suspicacia. Sí, pero que Pamela Giles no es lo mismo, por ejemplo, que Juan Marcelo Valenzuela, que además sacó un voto. A lo mejor si él hubiese sido el candidato, hubiese tenido menos rechazo que Pamela Giles. Y siempre se puede hacer lo mismo, pero nuestra postura fue la siguiente. Pamela Giles fue la votación más alta en términos absolutos en Chile, por distrito me refiero, y además es la que más tenía experiencia dentro del PDG. ¿De acuerdo? Pero en política lo que yo aprendí... ¿No le impuso nunca Pamela Giles a usted dentro de una negociación justamente? Sí, pero a mí me ponen como candidata a la presidencia de la Cámara. No, para nada. No, para nada. La Pamela no es así, ¿eh? Ella tiene claro que su nombre, el mío y el de cualquiera siempre va a generar suspicacia. Es lo que nosotros creíamos que era lo mejor. ¿No tiene privilegios Pamela Giles en el PDG? ¿Privilegios como cuáles? No sé, por ejemplo, en la bancada, por ejemplo, Pamela Giles, no sé, pues la bancada se financia de una forma, ella pone todo lo que tiene que poner, ¿no tiene privilegios distintos ella como parlamentaria de su bancada? Ni ella, ni mi hermana, ni Juanma, ni nadie tiene privilegios, todos son exactamente iguales para nosotros, los queremos a todos igual. Obviamente Pamela Giles tiene una experiencia mucho mayor, ha estado 2 veces en el Parlamento. No, para nada. Y Pamela nunca ha hecho ningún intento de demostrar que tiene más o menos cualidades que otro. Por el contrario, es muy generosa en la entrega de sus conocimientos y ayuda constante. No, para nada. Ninguno de los diputados Franco, que están ahí... ¿Y si a lo mejor el error del PDG fue haber ido con la izquierda en pacto? Es que, Jorge, nosotros también fuimos a hablar con la derecha. ¿Ya? Y nos dijeron no, gracias. Ok. ¿Directamente le dijeron que no? ¿O se sentaron a la mesa o ni siquiera alcanzaron a sentarse a la mesa? Prefiero no entrar en ese detalle. De acuerdo, pero nos dijeron que no, gracias. Porque es importante definir cuál va a ser justamente el rol que va a tener el Partido de la Gente y su bancada, que no es menor, 14 diputados. Y la verdad que todos esperábamos que justamente el PDG fuese protagonista desde la testera de la Cámara. De hecho, nosotros le preguntamos directamente a Pamela Giles si ella se sentía traicionada, ¿cierto?, ese día en la votación, ¿cierto?, o no, pero ella dijo, no, me siento liberada. Inclusive, y le volvimos a preguntar si le hacía justamente de hacer la vida imposible a Kast. Y ella dijo, me hubiese sido más fácil ser presidenta de la Cámara porque ahí le hubiese hecho la vida menos imposible. O sea, Pamela Giles le quiere hacer la vida imposible justamente a Kast. ¿Usted también le quiere hacer la vida imposible a Kast? No, yo quiero ratificar algo. En aquellos proyectos que vayan en contra de la gente de la clase media, por supuesto el PDG va a estar en contra de apoyar esos proyectos. Por ejemplo, esta discusión sobre la programación de las 40 horas, no lo van a tocar. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a estar a favor de mantener las 40 horas. A eso es lo que se refiere Pamela Giles. Esto lo hemos conversado. Esto no es que ella diga una cosa y nosotros no tengamos conocimiento. Lo hemos conversado, a nosotros nos interesa mantener, por ejemplo, las 40 horas. Ese estilo de cosas, nosotros vamos a ser pesadilla para cualquier gobierno que espere mermar los beneficios que se han logrado en el tiempo para las personas. Una de las grandes dudas que daba, ¿cierto?, si Pamela Giles llegaba a la testera de la Cámara, que iba nuevamente a proponer quizá un retiro de la AFP. Tú también lo tocaste en campaña en algún minuto, tú hablaste de un retiro responsable incluso. ¿Está dentro de la estrategia del Partido de la Gente, de la bancada, ¿cierto?, proponer algún tipo de retiro durante este año? Nosotros somos muy respetuosos de la nueva autoridad, en términos de que esperamos que el ministro Quirós de Hacienda nos diga cómo va a tratar de ayudar a los 2 millones de mujeres que están endeudadas en DICOM, cobrándole un 45%.
Queremos escucharlo, a ver si tiene una idea mejor que la nuestra. Nosotros inmediatamente la abrazaríamos. Pero Jorge, hay 2 millones de mujeres chilenas, Ya, pero trabajadoras, si el ministro Quirós no tiene una buena idea según su criterio, ¿usted va a proponer, su bancada, a proponer hacer un retiro de la AFP? Esperemos a ver qué dice el ministro Quirós. No le queremos poner más pelo a la sopa. El tremendo déficit fiscal que está encontrando. Así que creo que va a tener mucho trabajo, pero dentro de ese bolsón de trabajo que tiene el ministro Quirós, necesitamos buscar una solución pronta y efectiva a 2 millones de chilenas que están endeudadas en DICOM y le están cobrando un 45% anual de interés. Nosotros creemos que eso tiene que también ser prioridad. Tranquilo, nosotros estamos muy tranquilos con esto, sabemos que en su momento vamos a tener que hablar con el ministro para incorporar este proyecto de los 2 millones de chilenas que están endeudadas. ¿Le ha costado, Franco, tener un diálogo con antes la OPE? Yo le preguntaba también a Rodrigo Batone. ¿Le ha costado al PDG sentarse con CAS? Y ahora también en la negociación de esto por la Cámara tampoco se sentaron. ¿Qué cree que va a pasar definitivamente? ¿Los van a recibir o los van a seguir mirando así como, no, PDG? Porque yo siento que no lo miran bien desde el gobierno. O una percepción mía nomás. Estamos acostumbrados, Jorge, ¿eh? No, sí sé, pero ¿cómo? Porque una cosa es cuando era candidato. Pero no olvidemos que usted en primera vuelta, a ver, si estuvo ahí de casi, tampoco fue tan... No fue tan papaya, no fue una goleada. Fue un ganado en el minuto 90, ¿cierto? Pero por lo mismo, ¿será a lo mejor por eso que no lo quieren recibir? Porque en el fondo es raro, porque tiene a la UDI, a los amarillos, hasta sentaron un radical en el gabinete y al PDG no lo pescaron ni en Bajapo. No, nosotros no queríamos ser parte de gobierno, nunca estuvimos mendigando cargos, eso sí que no es así. Pero estoy de acuerdo contigo en algo, Jorge. Creo que es muy miope, en este caso el oficialismo, me refiero a la derecha y la extrema derecha, en no conversar con nosotros, porque tiene un equilibrio extremadamente inestable en la Cámara. Tienen 78 votos, eso en cualquier momento se les puede caer. En el Mercurio hay una noticia que dicen que ahora el PPD se quiere sumar y también la DC se querría sumar ahora al oficialismo. Puede ser que lo den, pero yo creo que es un equilibrio bastante miope estar contento porque ganaron por 2 votos, ¿de acuerdo? Lo mismo habría sido al revés, ¿eh? Nosotros, nuestra gran preocupación era que si ganábamos por 79 votos, por una diferencia apenas de 3 o 4 votos, habría sido un equilibrio bastante inestable y eso nos habría coartado un poquito más la acción. ¿Quién fue el diputado que votó por Valenzuela que se equivocó, que hubiese sido un voto la diferencia ahí? Sí, fue el Contreras. Digo, lamentablemente lo conozco más por Dr. Fight que por el diputado Contreras, así que... El Dr. Fight, ¿pero es porque se equivocó o porque no quiso votar por papel Agiles? No, hay 2 versiones, yo he conversado con él, así que ahí lo vamos a dejar en la nebulosa, pero el punto es que ya se tenía conocimiento de que estaba ganada a la derecha, ¿eh? De hecho, yo estaba ahí en la galería cuando empezaron a saltar de alegría cuando ya habían virquineado el voto de este diputado Camacho o Carbacho o algo así. Camaño. Camaño. Pero lamentablemente yo creo que fue un acto penoso, especialmente para la familia de este diputado, un cabro joven. A mí me da pena que haya hecho eso. Estaban justo detrás mío, Jorge. Estaban detrás mío la familia. Lo que le gritaron a ese diputado, pero irreproducible por parte mía, pero creo que fue una pena. Y después él salió haciendo un video diciendo que yo estaba equivocado, y es mentira, yo no estaba equivocado. De los 8 diputados de la bancada de la ADC, solamente dos, Camacho y Mulet, votaron por la derecha. Creo que por eso quiero cambiar eso y ojalá que se pueda cambiar a través del mecanismo que nosotros proponemos u otro mecanismo a partir de las votaciones de diputados se pueda conformar por lo menos el primer año de la bancada en cada nuevo periodo legislativo. Hoy día hablamos, es cierto, de las diferentes oposiciones que va a tener justamente José Antonio Kast. Johannes Kaiser, por ejemplo, también va a ser una oposición distinta. La Democracia Cristiana, no sabemos si va a ser 100% oposición o no. Ahí vemos también lo que usted decía del PPD.
Bueno, pero claramente el Frente Amplio va a ser oposición, el Partido Comunista. ¿Definitivamente el PDG va a ser oposición a este gobierno? No, no lo veo así. De hecho, proyectos como por ejemplo en la frontera, el escudo fronterizo, nosotros creemos que hay que apoyarlo con leyes, no solamente con decretos. Tenemos que apoyarlo. Nosotros queremos cerrar la frontera norte en el sentido de todo lo que hay de ilegalidad en la frontera. Queremos ser los peores carceleros y por supuesto vamos a apoyar al presidente Kast para terminar con los chuteros. Estamos dispuestos a apoyar el minado en las fronteras, tener drones con material de guerra para terminar con los chuteros y el tráfico ilegal, mejorar las relaciones con Bolivia. Ojalá que podamos llegar a tener una embajada en Bolivia para poder regular la cantidad de tráfico que hay de productos, peces, servicios. Hay mucho trabajo que hacer, especialmente en el norte, y nosotros como PDG. Es bastante miope el gobierno, entonces, pues Franco, si no lo quiere recibir, no quiere juntarse con usted, porque claramente, como usted dice, hay solamente 78 votos que tiene la oposición. Sí, pues. Es una mayoría bastante frágil y yo lo escucho hablar, ¿cierto? Sobre todo con el concepto de la migración, el concepto del cuidado de nuestras fronteras, y usted sería un perfecto aliado del gobierno. Si tuviese a José Antonio Kast, imagínese que no esté mirando en la moneda, y José Antonio Kast está al frente suyo, Franco, ¿qué le diría directamente de por qué al menos no se sientan a conversar? No, mire, yo no soy tan narcisista al respecto. Ya van a llegar los momentos. Piense también que el presidente ha estado en la instalación del gobierno, tiene comitivas por todos lados. No. Tiempo al tiempo, Jorge, yo no soy de las personas que creo que tengo que el PDG, nuestra Pamela Giles y nuestros 14 diputados tenemos que estar primero en la fila. Hay tiempo al tiempo, son 4 años, así que estamos seguros que se van a dar las instancias y siempre ocurre lo mismo, que cuando alguien gana una elección tan importante como la presidencial, de repente el triunfo no deja ver lo importante. Yo estoy seguro que va a haber... ¿El triunfo lo marea, dice usted? ¿Puede haber mareado a José Antonio Kast? No, pero es normal, Jorge, es normal. Es normal. Además están llenos de trabajo, ¿no? Este asunto es bien complejo y se están encontrando con muchos cabales en el closet al entrar a los ministerios. De hecho, no hay plata en los SLEP, hay un déficit de $200 millones, hasta ahora lo que han dicho, y yo creo que esas malas noticias se van a encontrar en todos lados. Así que hay tiempo al tiempo, nosotros no nos sentimos ofendidos para nada, entendemos que la política actual es así, pero la queremos mejorar. Bueno, sí, la idea suya justamente es siempre ser un aporte y así lo escuchamos, no necesariamente vamos a hacer una oposición al gobierno. Ahora, Franco, si tuviésemos que el trabajo legislativo es bastante... tiene un rol fiscalizador importante, ¿cierto? Y su bancada con los diputados, yo creo que van a poner el punto ahí. Pero también tienen pocas posibilidades de crear proyectos o de generar proyectos. Sí. Como bancada, ¿ustedes qué han pensado? ¿Nos vamos a dedicar a fiscalizar o también queremos levantar ciertos temas? ¿Dónde está la vía, dónde están las prioridades de la bancada del PDG para este inicio de ejercicio legislativo que parte ahora en la Cámara de Diputados? Nuestro proyecto de ley lo estamos trabajando ya con nuestros distintos asesores de cada uno de nuestros diputados. Nos preocupa mucho el asunto de que estamos viendo, que ya se lo mencioné, el momento de la mujer. Nos interesa mucho poder avanzar en una propuesta para eliminar el IVA a los medicamentos. Creemos que es un impuesto canalla. Creemos que la salacuna tiene que ser a costa del empleador, del padre de la criatura y no de la madre de la criatura. Mejorar asignaciones en términos de la vivienda. Mira, y lo que yo te decía, por ejemplo, en esa iniciativa, que la encuentro muy buena, de poder eliminar el IVA a los medicamentos, no pueden nacer de la Cámara de Diputados, tienen que nacer del poder Ejecutivo. Y para eso hay que llegar a convencer al presidente y que él presente ese proyecto. Exacto, pero nosotros podemos llevar el trabajo adelantado, decirle, mire, este es el proyecto, tómelo y mejórelo. Se van a dar las instancias, Jorge. Yo creo que también las prioridades de uno son demasiado fuertes y muy inmediatas. Démosle tiempo, nosotros queremos apoyar al presidente Kast en estos 90 días, que él mismo dijo que es un gobierno de urgencia. Estamos dispuestos a apoyarlo, dispuestos a escuchar, y son 4 años. En 4 años el PDG se va a hacer sentir, aunque no tengamos la presidencia, creo que se la merecía por todas las características que tiene Pamela Giles. El señor Mulet puede pensar distinto, pero bueno, así es la democracia. Nosotros tenemos y entendemos
los tiempos en la política y van a llegar sus momentos para hacer un aporte más directo. No nos quita el sueño, pero sí estamos trabajando arduamente para mantener las promesas de nuestra campaña presidencial. Para ir cerrando, Franco, ¿usted considera que estamos viviendo una emergencia en Chile, que este tiene que ser un gobierno de emergencia o ser un gobierno de emergencia, como dice Kast, es un eslogan? A mí no me gustan las emergencias cuando no son permanentes en el tiempo. Un gobierno de emergencia para mí es un eslogan, completamente de acuerdo, pero hay situaciones que son críticas. Lo que vimos ayer en el Instituto Nacional tirando Molotov, para mí es crítico. La muerte o celebrar de nuestro carabinero Figueroa en el sur es crítico y una emergencia. Por lo tanto, hay elementos que sí indican que hay que atenderlos de ahora en más. Quizás solamente un poquito de preferencia. Yo creo que era más importante estar con la familia del carabinero en Puerto Varas, más que estar con el rey de España. Ese estilo de cosas nosotros lo habríamos visto y hecho diferente, entendiendo las prioridades del presidente electo Kast, que me ganó, y hay que apoyarlo, es lo bueno, pero nosotros somos un partido de la gente y vamos a estar siempre mirando el bienestar de la gente, más que situaciones personales o bien gustitos personales de la izquierda o la derecha. Bueno, sí, como dijo usted, de ese día cuando sale ahí de la votación, dijo, bueno, como dijo, los fachos y los comunachos se pusieron de acuerdo, ¿cómo dijo? Me gustó. Claro, los fachos, con la izquierda, la izquierda y la derecha unida, solamente el PDG los puede vencer. Claro, pero usted salió con los comunachos esta vez. Los comunistas estaban con Giles, votaron por Giles. Fueron sí, derechos. Pero deje aclarar con esto. Es un pacto de gobernabilidad. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo podemos organizar la estructura? ¿No? Esto no es un pacto de votación política, ¿de acuerdo? Así que yo lo veo distinto este esquema. Esto no es que vamos a votar siempre con ellos. No, por supuesto que sí, pero en el fondo, organizar pero siendo objetivo, ya sea por pacto, sea por todo, los comunistas votaron por el PDG. Al menos en la última votación del Congreso. Estoy de acuerdo, pero este era un voto de administración. ¿Cómo administrarlo? ¿De acuerdo? Y recuerden, nosotros también quisimos hablar con la derecha, nos dijeron que no, ok, queríamos conversar, ¿de acuerdo? Pero esto no significa ningún pacto político, solamente un pacto administrativo. Y de hecho, vea algo curioso, que el Partido Socialista conversó con la derecha en el caso del Senado, ¿de acuerdo? Así que no, la gente tiene que distinguir que son ámbitos de decisiones distintas, y ese ámbito de decisiones distintas nosotros conversamos con ambos y nos dieron el pase a conversar la gente de la izquierda. Bienvenido sea. Franco, como siempre, un agrado conversar contigo. Muchas gracias por el contacto. Vamos a estar en línea y vamos a estar ahí siguiendo cómo funciona esta bancada del PDG ahí. Ya está conectado Jaime Mulet, así que vamos a hablar inmediatamente. Un abrazo a Pura Noticia, gran medio de comunicación regional, y espero que prontamente sea a nivel nacional y, ¿por qué no?, a mundial. Un abrazote, don Jorge. Muchas gracias, Franco. Y nos vamos inmediatamente a la otra vereda de lo que pasó, ¿cierto? Jaime Mulet, aquí está, los protagonistas de la noticia en puranoticia.cl. ¿Cómo está, diputado? ¿Cómo está, Jaime? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, muy bien, muy buenos días. Oye, Jaime, Franco Parisi dice que aquí lo pirquinearon a usted. ¿Qué le ofrecieron? ¿Le habrán ofrecido algo por no haber votado por Pamela Giles? Yo decía, no, ¿cómo Jaime Mulet? Cuéntanos, Jaime, ¿qué pasó ese día martes? ¿Qué sorpresa? Y por lo menos, mirado desde afuera, pareciera que usted fue bastante consecuente con lo que votó, ¿no? A ver, aquí se produce un diálogo de hace mucho tiempo. Un diálogo, por un lado, el PDG, ¿cierto? Que pues, yo no vi la entrevista de Franco, vi la parte final, donde el Partido Comunista, el Frente Amplio, se ponen a dialogar con el PDG para tratar de armar un pacto en la Cámara de Diputados. Yo digo un pacto de trinchera, donde alcanzaban justito los votos para hacerle la vida imposible al gobierno. Ese es lo que quería Giles. O sea, se juntaron, bueno, el PC, el Frente Amplio, Giles, en fin, lo dijeron, digamos, y tampoco era oculto eso. Entonces presionan al socialismo democrático, los partidos más de centro-izquierda, a hacer esa oposición completa, cerrada, hacer la vida imposible. Y hubo otra conversación larga, que es otro pacto, donde estuvo el PPD, donde estuvo la Democracia Cristiana, donde estuvimos los regionalistas verdes trabajando con
parlamentarios de derecha en buscar un acuerdo transversal que traspase la frontera de un sector a otro sector. Ese pacto estaba bastante avanzado en los últimos días. Debilitó la posición del PPD porque tuvo disensos, de alguna manera la Democracia Cristiana también, y bueno, al final lo sostuve yo y lo sostuvo el diputado Camaño, y yo decidí seguir. Camaño tenía un compromiso y también decidimos seguir en ese pacto, que sigue, y ese pacto significa, perdón, porque creo que es muy importante esto, ese pacto significa que, y usted lo puede ver hoy día en la prensa, se van a incorporar a determinadas comisiones y presidencia de comisiones gente de la Democracia Cristiana y gente del PPD. Ese pacto implica que este sector va a presidir 2 años la Cámara de Diputados y va a estar 2 años en la primera vicepresidencia, y es un pacto que traspasa la frontera de la derecha, introduce al PPD, al PDG, eventualmente a algunos socialistas. Eso es lo que yo de alguna manera avalé con mi voto, y se va a ir creciendo en los próximos días. Bueno, el día miércoles se produce esta votación, Jaime, y confírmame si este rumor que tengo, esta información que tengo es cierto o no. El día martes, ustedes como bancada de la Democracia Cristiana, que son 8 diputados, ¿cierto?, deciden y votan entre ustedes si van a estar con uno o con el otro. Y queda esa votación del día martes. ¿Es verdad que queda 4-4? ¿Que habían 4 DC que querían uno y 4 DC que querían el otro? A ver, yo no soy parte de la bancada de la Democracia Cristiana. Sí estoy trabajando con ellos, la idea es trabajar juntos. Yo fui demócrata cristiano y ahora he estado comenzando a trabajar con el comité DC. Yo no sé lo que pasó dentro, no soy la persona más autorizada para decirlo, pero sí tengo claro que habían 2 posturas, ¿me entiendes? Una muy presionada desde la izquierda para mantener la posición única y otra que estaba dispuesta a avanzar. Y bueno, y no se logró la unanimidad y pasó lo que pasó. Camaño tenía un compromiso porque él había sido mandatado para negociar, había obtenido lo que le había pedido su comité como razonable, entonces él quedó un poco, dijo yo voy a cumplir mi compromiso. Eso es lo que pasó ahora, pero si usted se fija hoy día en la prensa, yo estuve viendo al menos el Mercurio y otra prensa, donde aparece claramente que desde el oficialismo actual, bueno, se está implementando eso con el PPD, con la Democracia Cristiana. De manera que esto no es que hayan pilquineado votos, no es un acuerdo que algunos pudimos cumplir. Nunca lo llamaron, nunca lo llamó del gobierno, alguien de casa cercano, decirle, oye Jaime, ¿sabes que pucha, te vamos a ofrecer esto, ayuda? ¿No te llamó el ministro del Interior? No. Yo de hecho planteé desde diciembre la necesidad de un acuerdo transversal. Y la verdad es que participé muy poco, porque represento 2 votos, el mío y otro independiente que salió con nosotros, que es el diputado Alenco. Entonces yo tenía claro que yo era partidario de eso políticamente, creo que es lo que le hace bien al país hoy día. O sea, hoy día tenemos grandes problemas, entonces si nos vamos a dedicar y nos vamos a ir en la dura, como nos hemos ido durante los últimos 10 años, donde, Bachelet 2, parte de la derecha prácticamente no la dejó gobernar, a Piñera, y asumo parte de la cuota también de autocrítica, también muchas veces se nos pasó la mano, diría yo. A Boris también hubo una derecha que le hizo la vida a cuadrito. El propio Kast a Piñera, Kast a Boris, Boris a Kast. ¿Y por qué no este pacto de izquierda? Eso hay que... ¿Y por qué este pacto de izquierda? Yo creo que hay que bajar los decibeles, hay que pensar, hay que entender que el país no le ha ido muy bien estos últimos 10 años, hay 2 procesos constituyentes que fracasaron, entonces aquí hay que bajar los decibeles y llegar a mínimos entendimientos. ¿Y no hubiese sido a lo mejor que entonces el problema no era esta coalición de izquierda, ¿cierto?, con el Partido de la Gente y también con la Democracia Cristiana, que a lo mejor el problema era la figura de Pamela Giles? Si la figura hubiese sido otra... No. ¿No es Giles el problema? Para mí no, yo no lo personalizo. Ya. Yo creo que ella representa un estilo de hacer política que yo no comparto, pero ella es una mujer que tiene una tremenda votación, que tiene respaldo ciudadano, pero no es personal esto en ningún caso. Ahora a ver cómo el PDG sigue. El PDG se está instalando, un partido que obtuvo una votación muy importante, ¿cierto? Y que se construye, ¿cierto?, con mucha fuerza contra los comunistas, ni facho ni comunacho. A mí me llamó la atención este entendimiento, ¿cierto? Se lo preguntaba directamente PDG, a Franco lo mismo, exacto. Donde antes de asumir ya corrieron a entenderse con el Partido Comunista. A mí me pareció realmente... Entonces la lógica que hay detrás ahí es la que no me gustaba, que es hacer oposición como sea. Juntémonos como sea para que los otros, ¿cierto?, no puedan
gobernar tranquilamente. Y eso a mí no me gustó. Creo que hay que buscar entendimientos, manteniendo uno su postura. Yo soy un hombre de oposición. Seguramente si pretenden bajar derechos sociales, yo obviamente voy a ser un opositor muy tenaz. Pero si podemos hacer una contribución en materia de seguridad, en materia de crecimiento económico, voy a contribuir, y lo digo así, creo que es mi obligación hacerlo. Ahora, Jaime, en lo específico, en lo práctico, ¿de qué sirve tener la presidencia de la Cámara de Diputados? Porque la gente dice, ¿cómo lo entendemos, cierto? El ciudadano a pie. Tú tienes una vasta experiencia como parlamentario y no solamente, al parecer, es un triunfo o un galardón político decir soy el presidente, sino que también tiene una cierta importancia a la hora de legislar la presidencia. ¿Puede ser efectivamente un aliado o una piedra en el zapato para un gobierno de turno? O sea, si hay ánimo de trabar un gobierno, puede, pero el ritmo legislativo lo coloca el Ejecutivo con las urgencias, de manera que no necesariamente es un cargo vital, más bien es de colaboración, si usted quiere, o de obstrucción, pero no definitivo. Tener la presidencia de la Cámara no cierra el proceso legislativo, no se puede hacer cualquier cosa, no puedes poner cualquier ley en tabla. Lo que sí es el Ejecutivo el que tiene el ritmo a través de las urgencias. Y el presidente de la Cámara también, porque tiene facultad para citar a sesión. O sea, algo de atribuciones en ese sentido se tiene y puede obstruir un gobierno en parte. Pero tampoco es un cargo vital, digamos, en el desenvolvimiento del sistema legislativo, donde pudiese trabar absolutamente todo. No, eso no. O sea, en el fondo tiene una importancia en el orden de que uno como va colocando los temas, va armando la tabla, ¿cierto? Ahora, Jaime, una de las cosas que nos llama la atención, ¿cierto?, del manejo es que, claro, la derecha, y creo que hace mucho tiempo no se daba, que la derecha o el gobierno de turno se quedara, obviamente con el gobierno, ¿cierto?, con el poder ejecutivo, pero se quedó con las dos cámaras, se quedó con el Senado y se quedó con la Cámara de Diputados. Eso genera algo, se genera un símbolo, muestra un tema que uno podría entender que Kast, por ejemplo, tiene el Congreso a su favor. A ver, Kast tiene los parlamentarios que tiene, ¿cierto? Que son 76 en la Cámara de Diputados, creo que 24 en el Senado, no sé la cifra exacta del Senado, me puedo equivocar. Eso es lo que tiene. Ahora creo que desde la oposición lo que debió haber ocurrido, haber habido una articulación mayor entre los partidos de oposición en las dos negociaciones, que fueron totalmente separadas. Por ejemplo, tú sabes, en el Senado se logró un acuerdo entre el PPD, PS y la derecha, y los republicanos, y dejaron fuera a la Democracia Cristiana, en fin, ya al Frente Amplio y al PC. Y en la Cámara de Diputados, bueno, pasó este acuerdo que yo te decía, que se fue construyendo el PPD, la DC, los Rionitas Verdes, y la derecha. Creo que debió haber habido una articulación allí, porque nosotros, por ejemplo, vamos a tener dos presidencias en este acuerdo, el año 2 y el año 4. En el Senado entiendo que la oposición va a tener una presidencia. Podría haberse articulado de mejor manera para que haya habido ese equilibrio y no esté con las dos presidencias la derecha como ocurrió este año. Pero esa articulación no se hizo. Creo que faltó inteligencia en los partidos mayoritarios de la oposición actual. Ahora, cuando tú hablas que se tiene que haber articulado mejor esta oposición, ¿y quién debes hacer cabeza ahí de la oposición? ¿Debías hacer el mundo de la socialdemocracia o el mundo del Frente Amplio o los comunistas? ¿De dónde viene? A ver, porque para articular, alguien los tiene que articular. Normalmente esa articulación en los procesos de negociación en la Cámara lo llevan los partidos mayoritarios. Yo creo que en el Senado el partido mayoritario y en la Cámara de Diputados, pero particularmente en el Senado el Partido Socialista. Creo que el Partido Socialista, el Frente Amplio, en fin, debieron haber articulado de mejor manera esto. Normalmente al hermano mayor le corresponde hacer esto en estos procesos, te fijas, y creo que debió haber habido una articulación. A mí me llama la atención que no haya habido. De manera que eso te puedo señalar. Yo fui un actor muy marginal en el proceso de negociación, más bien fui un actor político que dije, mire, hay que hacer un acuerdo transversal, y lo dije con mucha claridad. Y nunca suscribí el acuerdo con el PDG. Y antes de votar, ya el día anterior avisé que quede claro que yo no iba a participar. Le decía a la presidenta del Partido Socialista, el PPD, de manera que no había ninguna sorpresa en mi actuación, ni estoy cruzando de un lado para otro, no se trata de eso. ¿Y tú dónde te Quiero sientes, ser muy Jaime, preciso en eso. Porque tú dices, ya, ¿Cómo? ¿Dónde te sientes tú? Porque el Partido Socialista, ¿cierto?, debiese tener ciertos liderazgos. ¿Quién debiese hablar por el Partido Socialista? ¿Quién debiese hablar por el Frente Amplio? Y tú, porque claro, tú tienes la mesura. O sea, no olvidemos que tú fuiste candidato presidencial
y que en los debates, Así ¿cierto? Cuando uno te escuchaba hablar, encontraba mucho sentido a tu mensaje, un mensaje regionalista, un mensaje de más de trinchera política, un mensaje, Jaime, tuyo de sentido común, ¿cierto? Y que tú colocabas los temas que efectivamente no importan a los chilenos. Pero, ¿dónde te sientes tú hoy día? Porque tú dices, ok, en este caso, tú votaste, ¿cierto?, por Jorge Alessandri, lo que no quiere decir que votaste por la derecha, ¿cierto? ¿Dónde te vas a sentir tú? ¿En esta oposición? Porque independiente que el Partido Regionalista Verde hoy día no tiene esa fuerza electoral, pero tú tienes una fuerza política, ¿podrías a lo mejor liderar esta oposición o encabezarla o ayudar a enrielar a los nuevos líderes del Partido Socialista y del Frente Amplio? A mí me interesa mucho hacer una oposición constructiva. Yo creo que también uno va teniendo experiencia de cierta madurez. Y yo creo lo que te decía antes, el país no le ha ido bien en estas oposiciones cerradas durante los últimos 10 años. Para nada, digamos. Los procesos constituyentes pasados para la punta, perdona la expresión, pero sí, quiero ser muy gráfico, para la izquierda y para la derecha, la ciudadanía lo rechazó absolutamente. La ciudadanía está molesta con el tema de seguridad, la ciudadanía está molesta con el tema de inmigración, y creo que el gobierno de Boris no fue claro en eso. La ciudadanía está esperando reformas en salud, en fin. Creo que lo importante es hacer una oposición constructiva, y yo creo que hay piso para eso, especialmente en la democracia cristiana, en el PPD y en parte del Partido Socialista, y también el Partido Liberal. Yo converso con todos. Veo difícil hacer una oposición más constructiva al PC y al Frente Amplio, porque tienen posturas más antagónicas, digamos, y tienen una posición que uno puede respetar pero no compartir, de negar la sal y el agua, digamos. Y lo han planteado muchas veces, después que se perdió el gobierno, han sido muy claros en eso. De manera que creo que hay dos oposiciones, al menos dos estilos de oposición. Yo voy a contribuir a generar un estilo de oposición constructiva. Y eso es lo que quiero hacer desde este sector de la oposición. Yo no soy partidario del gobierno de Kast, pero entiendo que ganó y entiendo que tengo un rol político que tiene que ser pensando, obviamente, en el país y en los problemas de la gente. Como tú decías, sentido común. El sentido común es lo que hemos perdido muchas veces en el ámbito de la política, y creo que eso es lo que hay que recuperar y tener esa postura de colaboración, digamos. ¿Cómo vamos a enfrentar los problemas de salud? Que son gravísimos. ¿Cómo vamos a enfrentar el tema de la seguridad? Ahora, ¿qué va a hacer, además de poner barreras materiales o electrónicas o digitales en la frontera? ¿Qué más va a hacer el presidente Kast para evitar la inmigración irregular y que entren delincuentes? En fin, creo que hay que hacer, y yo creo que desde ahí puedo hacer una contribución importante por mi experiencia. Tuve la primera mayoría en mi distrito, se renovó esa confianza en la ciudadanía que yo represento, y mi rol, a mi juicio, o por lo menos lo que yo pretendo, es ese. Creo que esa es mi contribución. Bueno, Jaime, yo partí este contacto contigo diciéndote que yo te encontraba bastante consecuente en el voto justamente de lo que tú habías hecho. Y escucharte hablar ahora, cuando me dices que tú quieres ser parte de ser una oposición constructiva y, cierto, más madura, que no niegues la sal y el agua por negarla, ¿cierto? Eso no es lo que representaba Pamela Giles. O sea, te vuelvo a poner el punto. Pamela Giles justamente no representa una oposición constructiva. Ella está por negar la sal y el agua. Ha dicho claramente que le va a querer hacer la vida imposible a Kast. A lo mejor, definitivamente, si el nombre no hubiese sido de ella, quizá efectivamente tu voto hubiese cambiado. A ver, yo creo que mi cuestionamiento, si tú quieres, tiene que ver con la posición también del PDG más que de Pamela Giles. Yo no sé dónde va a estar el PDG. Y me parece contradictorio lo que hizo. Yo pensé que el PDG se iba a restar del acuerdo. Se fija, para mantener esa posición equidistante y transformarse en un árbitro. Pero dejó de lado el arbitraje al llegar a ese entendimiento con el Partido Comunista, o sea, con sus más tenaces adversarios. Y me llamó profundamente la atención, para serte bien honesto. Escuchaba a París ahí que trataba, Franco, de explicar, digamos, lo que a mi juicio es inexplicable, porque ni siquiera habían asumido, o sea, todavía no juraban y ya estaban entendiéndose con el Partido Comunista, entendiéndose con el Frente Amplio, a quienes habían calificado de sinvergüenza, ineptos, desgobierno. Entonces la verdad es que me cuesta entenderlo. Cuando tú tienes un lenguaje o sea, duro, en el fondo, Jaime, tú dices, y claro, puede ser entendible, que el PDG perdió una buena oportunidad, porque claro, a lo mejor no hubiese tenido presidencia, como no la tuvo finalmente, ¿cierto? Pero no se hubiese atrincherado y perdió la oportunidad de quedarse al medio, efectivamente. Ni facho ni como Nacho, haber sido consecuente con el dicho. Yo pensé que eso iban a hacer, o sea, ni arbitrar, porque con 14 diputados pueden arbitrar, ellos pueden darle la pasada o el cierre a proyectos del gobierno. Exacto. Pero tomaron posición, y aunque digan que no,
creo que, porque si el acuerdo hubiera sido transversal como el que yo construí o traté de construir y estamos tratando de implementarlo ahora para que se enchance, bueno, ahí hay una posición política. Yo digo que tienen que estar los dos lados en esto. Y creo que el PDG, yo pensé que iba a optar que tenía la posibilidad de abstenerse y dejar a los otros peleando, ¿te fijas? Pero peleando entre comillas. O tratando de construir un acuerdo transversal, que es lo que yo promovía, digamos, que no significa ceder, sino que significa, en el fondo, pongámonos de acuerdo para que el que tiene la mitad se quede con la mitad, el que tiene un cuarto se quede con un cuarto y administremos esto de buena manera, digamos, de buena manera. Sí, es muy fácil calentar los ánimos, es muy fácil criticar, es muy fácil generar una dinámica agresiva. Y yo creo que hay riesgo hoy día. Yo no quiero que este país termine siendo administrado, nuestras diferencias, por Estados Unidos o por China. Desde afuera tenemos que tener mínimos comunes y preocupaciones por los problemas reales de la gente. Es muy cierto, Jaime, hay que tener esos mínimos comunes, hay que tener sentido común y claro, quizá al PDG también le faltó esa madurez y experiencia política. Jaime, como siempre, agradecido con el medio, estamos en contacto y estamos ahí en línea para ir viendo cómo avanza este periodo legislativo y cómo avanza también este gobierno de José Antonio Kast. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, que estés muy bien. Jaime Mulet, diputado, ¿cierto? Regionalista verde, hombre importante, protagonista esta semana de la noticia, y también Franco Parisi. Tuvimos las dos tribunas, como siempre nos gusta tenerla acá en puranoticia.cl para conocer de las voces de sus protagonistas efectivamente lo que pasó en la Cámara de Diputados este día miércoles 11, cuando se pudo ver quizás la primera derrota del Partido de la Gente o el primer triunfo de Kast, o también, ¿cierto?, cómo se van a aliar estas fuerzas políticas. Nosotros hacemos un alto comercial y seguimos acá en Pura Noticia Matinal, en puranoticia.cl. Estamos presentando Pura Noticia Matinal. Volvemos con las principales informaciones de la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia Matinal. 9 de la mañana con 19 minutos, 9 de la mañana con 19 minutos de este viernes 13 de marzo del 2026. Ya estamos a la mitad de marzo. Hay que pagar los permisos de circulación a fin de mes, la patente. Hay que sacar el swap. Está más caro el swap. ¿Por qué subió tanto el swap, Carlos? Está más caro. ¿Sí? ¿Tiene puntos usted? ¿Qué puntos tiene? Yo tengo puros puntos que resolver. Sí. ¿Y usted? Puros puntos pendientes. ¿Usted tiene puntos también o no? Hay todo tiene puntos. ¿Me da su RUT para los puntos? ¿Me da su RUT? Y no sabe que le hacen seguimiento con el RUT. Dice, mira, el RUT tanto, mira, fue a la farmacia, se compró 4 Tapsin, de ahí echó benzina, echó 7 litros. Después pasó y se compró 2. Siempre uno da puntos. Dice que hasta los moteles uno van a dar puntos también. Ya, sí, es verdad. Oye, revisemos titulares. Estos son los principales titulares a esta hora de la mañana en puranoticia.cl. Los principales titulares en Pura Noticia Matinal: incendio deja 3 viviendas afectadas en el sector de Chorrillos, esto en Viña del Mar. Incendio que afectó justamente a 3 viviendas, se registró a las 5 de la mañana y las llamas eran vistas del plan, inclusive desde Miraflores. Un segundo incendio afectó a un cité y a un local comercial en la población Vergara, también en la ciudad Jardín. El siniestro se registró en la intersección de calle 7 Norte 4 Oriente, también en plena madrugada de este día viernes. El vehículo que trasladaba a la nueva ministra de la Mujer sufrió ruptura de frenos. El hecho ocurrió tras una actividad acá en Viña del Mar, específicamente en el campamento Manuel Busto. La ministra de la Mujer sufrió esta ruptura de frenos en el mismo auto que ocupaba la ministra anterior. Aviones F-16 van a sobrevolar al menos 9 comunas de la región de Valparaíso durante la mañana de este día viernes. Esto es con motivo del aniversario número 96 de la creación de la FACH. Las comunas de Quillota, Concón, Viña del Mar, Valparaíso, Quilpué, Villa Alemana serán testigos de este vuelo rasante que harán estas aeronaves, aviones F-16, a eso de las 11:30 de la mañana. José Antonio Kast afirmó que dará indulto a uniformados presos por el estallido social. El mandatario señaló que su equipo ya está estudiando caso a caso. Plazo del gobierno de Kast respecto a la candidatura de Bachelet a la ONU. Se va a pronunciar prontamente, dijo justamente el mandatario.
El gobierno anuncia el inicio de obras en la macrozona norte. La administración de CAF va a construir zanjas y barrera física. Se partió con un gran operativo, ¿cierto? Durante el día de ayer hay más de 10 camiones detenidos, ¿cierto? Y mira cómo se ve el operativo que hace. Estamos viendo imágenes en estos titulares, cómo avanza. Son camiones del ejército, ¿cierto? Mira, camiones del ejército, retroexcavadora. Y mira, o sea, van toda la macrozona norte. Está cumpliendo CAS. Hacer la zanja y la barrera física. La verdadera historia de la licitación de buses para el Gran Valparaíso, su modernización quedó en manos de antiguos operadores. Lea la nota completa en puranoticia.cl y sepa quién va a operar los nuevos buses eléctricos. ¿Nos van a cumplir? Son los mismos de siempre. Exconvencial Rojas Vade está en riesgo vital tras ser hallado inconsciente. Fue golpeado y abandonado junto a su vehículo en plena ruta 78 en Melipilla. La exministra Gloria Hood rechaza la idea de unificar empresas portuarias de Valparaíso y San Antonio. En entrevista con puranoticia.cl, ¿cierto? Ella apuesta por una coordinación mayor. Revise la entrevista que le hizo Camila Rate completa en nuestro sitio web y por supuesto también en nuestro canal de YouTube. El presidente José Antonio Kast prepara acercamiento a Estados Unidos, prepara acuerdos claves sobre los minerales críticos y también en temas de seguridad. Cuestionamientos a Regina Brito, la concejal de Quillota, abren debate sobre el posible delegación en esa comuna, en esa provincia, que agrupa a las comunas de Quillota, La Cruz, La Calera, ¿cierto? Nogales e Hijuela. ¿Quién asumiría la delegación provincial de Quillota? Se trata de Pilar Cuevas. ¿Quién es Pilar Cuevas? Dicen en Quillota. Es la ex intendenta de Aysén. Súper cerca. No, había que nombrar a alguien. Súper cerca. Oye, hoy día se nombran, ¿eh? ¿Ya tenemos el listado? Hoy día se nombran los delegados. Hoy se nombran los delegados provinciales. Atención, Quilpué. Ya sabemos que bueno, Pura Noticia publicó los nombres, ¿cierto? Ahí está en la nota para que estemos atentos. Oye, tenemos congestión a esta hora de la mañana en la avenida España, desde el puente Capuchinos hasta Agua Santa, en dirección al centro de la comuna. Así que considere sus tiempos de viaje. Atención, congestión en la avenida España, desde el puente Capuchino hasta Agua Santa. También hay un accidente en Viana a la altura de Quinta. Esto fue hace aproximadamente unos 20 minutos. Un accidente en Viana a la altura de Quinta. Está la pista izquierda ocupada. Se ve justamente, mira, una ambulancia. Mira, veamos, mostremos esa foto, Carlito, en nuestra sala de dirección, ¿cierto? Mira, ahí se ve una camioneta blanca. Ah, mira, un auto se subió ahí al parque, se ve, ¿cierto? Esto fue cerca de las 8 al Bandejón Central, exactamente, ahí al Bandejón Central. Se ven vehículos de seguridad ciudadana, también una ambulancia y bomberos. Esto en Viña del Mar, así que precaución a los automovilistas que andan, ¿cierto?, ahí en calle Viana. Esto es en Viña del Mar, accidente en Viana a la altura de Quinta. Pista izquierda ocupada justamente por los vehículos de emergencia. Oye, a propósito de José Antonio Kast, él habló en el lanzamiento de la cátedra Presidente Sebastián Piñera. En la cita, donde también estuvo la ex primera dama Cecilia Morel y la hija del mandatario Magdalena Piñera, habló José Antonio Kast. Lo escuchamos. Estar hoy día aquí es un honor, un reconocimiento a un gran presidente, y siempre uno dice, va reconociendo, la historia va ocupando su lugar. Le agradezco a señora Cecilia y a sus hijos. El mejor legado, el legado más grande que ustedes dejaron son sus hijos y sus nietos. Ese es un legado que también hay que incorporar a la cátedra, ¿ah? Porque fortalece lo que nosotros buscamos, la vida en comunidad. A pocos días de haber entregado el mando de la nación al presidente Boric, el presidente Piñera escribió un mensaje en sus redes sociales. Los países no se construyen de un día para otro. Cada generación, cada gobierno construye sobre la obra de quienes lo antecedieron y también pasa la posta a quienes asumieron el nuevo desafío del futuro. Asumen el relevo del futuro. Esto fue un 9 de marzo, hace 4 años atrás. Y por las circunstancias de la vida, aquí me encuentro como presidente de la República, hablando sobre la vida, la obra y el legado del gobierno del presidente Piñera. Si el presidente Piñera no hubiese tenido
ese fatal accidente, eventualmente yo no habría estado acá. Eventualmente. Y hay que decirlo, porque no hay primera sin segunda, no hay segunda sin tercera, y la mía fue la tercera. Ajá. Pero como aprendí de mis padres, que sufrieron la pérdida de 3 hijos, y aquí está Joaquín Lavín, que escribió un libro sobre mi hermano, el mayor, 18 diferencia, y gracias Joaquín por ese libro. El Señor tiene sus tiempos para cada uno, y los tiene pensados desde siempre. Y nos regala una vida maravillosa, y estoy seguro, estoy convencido, que el presidente Piñera la aprovechó al máximo. Y ese es el recuerdo que uno tiene que tener, de ese hombre activo, de esa imagen potente, sobre todo el recuerdo que ustedes tienen de su papá, de esa preocupación por cada hijo y por cada nieto. Me sorprendió esa vocación que tenía, no solamente de esconder a uno debajo del escritorio, por ahí vía León, sino de visitar a otro permanentemente en un momento complejo, y nunca falló. Y ahí se prueban los grandes valores de las personas, en el cuidado de la familia. Y también debo decir que no siempre compartimos o fuimos tan cercanos con el presidente Piñera. Siempre fuimos muy bien acogidos en su casa, señora Cecilia, y le agradezco cada atención que nos dio. Era de verdad un agrado siempre encontrarnos y ver esa alegría permanente que usted ponía en su casa. Nos enfrentamos en una contienda electoral y también en algunos distintos momentos de diferencias políticas que tuvimos. Y las tuvimos y no las ocultamos. Y yo creo que eso también es sano, es bueno poder plantear siempre con respeto. Pero también es cierto que esas diferencias nunca nos impidieron reconocer algo esencial, que ambos concebimos el servicio público como una forma de compromiso y amor por Chile. Y también hay que reconocer que tuvimos momentos de gran colaboración, de ida y de vuelta. Así que agradezco todos esos momentos en los cuales pudimos compartir. Me tocó el año 2009 ser candidato, trabajar ahí en San Bernardo, donde después siguió hoy día el gran alcalde de Providencia, ejerciendo un rol que además después la grúa se lo llevó de ministro. Así que en esa época, en el 2009, ya trabajé intensamente por el caballero que está ahí y después trabajé intensamente por su marido. Ajá. Así que a ambos los conocí bastante. Y para qué decir, el año 2017, donde también, claro, fue un desafío duro, pero que concluyó bien. Y también me sentí orgulloso de recorrer Chile entero defendiendo las ideas de la libertad. Él también me ofreció consejos en más de una oportunidad. Y como lo dije, su familia, que está aquí presente, han sido un tremendo apoyo en este periodo, el periodo electoral, la primera, segunda vuelta, y también han seguido conversando con nuestros hijos, contándoles todo lo que significa el entorno de una presidencia, y para nosotros eso es muy, muy relevante, así que muchas gracias por su cariño. Bueno, no está Sebastián Piñera para responderle a José Antonio Kast, ¿cierto? Esas muy buenas palabras y también ese cariño, ese reconocimiento que hoy hace José Antonio Kast a Piñera. Pero recordemos que José Antonio fue uno de los grandes opositores de Piñera. ¿Cómo lo trató en su minuto José Antonio Kast a Sebastián Piñera? No nos podemos olvidar de eso. Y tampoco nos podemos olvidar, ojo, lo que pensaba Sebastián Piñera de José Antonio Kast. El 21 de noviembre del 2018, esto decía Sebastián Piñera de Kast. Él decía: José Antonio Kast no es el camino para Chile. Siento que José Antonio Kast está representando una sensibilidad que no quisiera que siguiera agrandándose. Una vez más estoy de acuerdo con mi mujer, decía Kast. Perdón, Piñera. Es cierto que en la última elección José Antonio Kast sacó una votación muy buena, pero yo creo que ese no es el camino para Chile. Yo creo en el diálogo, en la colaboración, en la búsqueda de acuerdo, en entender que la patria, Chile, nos pertenece a todos, que tenemos que respetar nuestras diferencias, valorar la diversidad. Eso es parte de una sociedad libre y democrática. ¿Lo representa Kast? Bueno, es el presidente. Pero hoy día, no, que Kast, no, que yo admiraba tanto a Piñera, que no, habían diferencias. Piñera no pensaba como Kast, y Kast fue crítico de Piñera,
Y tampoco fuiste de mucha ayuda, querido presidente, a nuestro expresidente. Hay que recordarlo. Vamos con nuestro siguiente invitado, cierto diputado de la República, el hombre de calle larga, atención 96.1 FM, porque ahora Puranoticia.cl se escucha en San Felipe Los Andes. Por usted llegamos para allá, Nelson, ¿ah? Tuvimos que llegar a San Felipe Los Andes y estamos en radio. ¿Cómo está? Nelson Venegas, diputado del Partido Socialista, bienvenido a Puranoticia.cl. Hola Jorge, muchas gracias. Bueno, primero buenos días, saludarte a ti, a toda la gente que está viendo el programa. Y agradecer efectivamente que pueda llegar acá a la Concagua, siempre postergada, es una señal bonita para nosotros, créemelo, porque nos permite también comunicar lo que está ocurriendo acá y saber lo que está ocurriendo un poquito allá en Valparaíso, en Viña, en todo el otro sector de la región. Así que las comunicaciones son importantes y lo que tú estás realizando a través de la incorporación de tu red de radio, lo tomamos como un gesto muy bonito, de verdad. Muchas gracias, Nelson. Nelson, te escuchamos criticar, nota de Puranoticia.cl, cierto, publicada durante la tarde de ayer. A ver, ¿dónde están los delegados? ¿Dónde están los seremi? Dijiste tú, ¿por qué se están demorando tanto? Sí, mira, yo primero quiero, Jorge, aclarar que no quiero ser una oposición que se oponga a todo. Que quiero que el próximo gobierno le vaya bien, quiero que el gobierno tenga la oportunidad de hacer su propio juego, de poner arriba sus cartas. Por lo tanto, no es que vaya a andar buscando cosas mínimas para establecerme inmediatamente como oposición. Por lo menos ese era el criterio que me guiaba. Sin embargo, hay cuestiones mínimas, creo yo. Porque este gobierno ha usado mucho el concepto de la emergencia y yo creo que ya lo está haciendo de manera despectiva, ya lo está haciendo de manera incluso agresiva. Sigue con la lógica de la emergencia como si efectivamente estuviéramos en un estado de guerra, en un estado de catástrofe. Y yo personalmente no veo que sea así. Y eso incluso puede ser peligroso porque en el futuro puede justificar cualquier cosa, porque cuando hay emergencia se puede justificar cualquier cosa. Pero dicho lo anterior, si es que hay una emergencia y no se han nombrado delegados, si no se han nombrado seremi, entonces ¿dónde está la emergencia? Si yo, por ejemplo, tengo un incendio acá en la casa, lo primero que tengo que hacer es comprarla, encenderla, abrir las mangueras, tirarle agua, tengo una emergencia, algo que tengo que actuar con rapidez, con diligencia. Y resulta que este gobierno fue elegido hace 3 meses, es decir, han tenido 3 meses para seleccionar, para ver, para ocultar quién puede ser o puede ocupar los cargos. Y ni siquiera todavía se ocupan los cargos. Y todos los delegados y todos los seremi anteriores ni siquiera pudieron hacer un traspaso de los datos, ni siquiera pudieron hacer un traspaso de la información, que existe, por supuesto, pero no es lo mismo que la realice una autoridad anterior que puede señalar por aquí va la cosa, aquí están las sensibilidades, estas son las prioridades, que recibir solamente la documentación en mano. Entonces, si van a hablar de emergencia, entonces actúen con criterio de emergencia. Resulta que el gobierno anterior, que se supone que hizo todo mal, que era ineficiente, este tipo de errores no los cometió. Entonces ya han pasado no 2 días o 3 días, han pasado 3 meses. ¿Hay improvisación, tú dices? Para elegir este tipo de cargos. Porque en el fondo uno habla de las figuras regionales, ¿cierto? Hay improvisación porque, claro, tú tienes razón, no lo habíamos mirado de ese punto de vista. Tú dices, a ver, se habla de emergencia, llevan 3 meses, claro, llevan 3 meses y no han nombrado. Ahora, ¿tú conoces cómo esto de la política? Nos llama la atención, por ejemplo, en Quillota, querían nombrar, o se escuchaba el nombre de Regina Brito, y escuchábamos a tu par, ¿cierto?, del Partido de la Gente, Javier Olivares, siendo muy crítico con Regina Brito. Ahora quieren nombrar a Pilar Cuevas, que es la ex intendenta de Aysén. ¿Qué puede hacer ella en Quillota? No lo entiende mucho. ¿Hay improvisación? ¿Hay cuoteo político? ¿Por qué pasa esto? Mira, hay cuoteo político y en realidad, ¿para qué estamos con cosas? Siempre existe cuoteo político, pero si lo van a hacer, por último, que sean más ágiles, que sean más rápidos, que sea gente de la zona, que sea gente de la región. Fíjate que a mí me ha tocado durante mi ejercicio, no solo ahora como diputado, sino que como alcalde, que de repente llega gente que tiene unos tremendos currículums incluso, pero viene de otros lugares, pero no conoce la realidad local, no conoce cómo operan, porque cada lugar tiene sus propias lógicas. Entonces imagínate, están trayendo gente que ni siquiera la nombran, todavía la traen de otras regiones. Entonces no se trata de criticar por criticar, pero en rigor, en concreto, Jorge, hoy día tenemos un gobierno nacional, tenemos un gobierno de carácter regional, que yo tengo el mayor de los aprecios por Manuel Millones, pero a nivel local, a nivel de seremía, no tenemos nada, no sabemos hacia dónde vamos. Imagínate, por ejemplo, además, que en el caso de la minería,
que es el motor fundamental de nuestro país. A algunos no les gusta la minería, pero el sueldo de Chile fundamentalmente es la minería, y cuando se iba a nombrar un ministro de minería, lo sacan en el último momento y es un biministro, el ministro del área económicamente más importante para Chile. ¿Y para qué decir los ceremis de minería, los ceremis de cualquier cosa? Entonces, hoy día no hay gobierno en la región. Seamos bien honestos, no hay, van 3 días, es cierto, pero van 3 meses que tuvieron la posibilidad de ir seleccionando o haciendo estos famosos cuoteos. 3 meses. Si el presidente Kast no fue elegido el miércoles pasado, fue elegido en diciembre, el 14 de diciembre. Entonces, 3 meses que no ha ocurrido nada, no han seleccionado los nombres, y en rigor no hay gobierno regional. Ahora estamos con Nelson Venegas, diputado del Partido Socialista, cierto, diputado del Distrito 6, y el único sobreviviente de los socialistas, porque se murieron todos. Se fueron los senadores, se fue el otro diputado, ¿cierto? El gran sobreviviente. El socialismo democrático. Del socialismo democrático, exactamente. Ahora, Nelson, tú dices, no voy a hacer oposición por ser oposición, pero está siendo bastante crítico. Hoy día, dentro de la mirada, ¿qué necesitamos como oposición? ¿Cómo se articula esta oposición? Porque recién hablábamos con Jaime Mulet, que estaba con nosotros, también partimos con Franco Parisi. ¿Te sientes haciendo oposición, por ejemplo, con el Partido de la Gente? ¿Te sientes haciendo oposición todavía como aliado con el Frente Amplio y el Partido Comunista? ¿Cuál es la trinchera que va a ocupar el socialismo democrático desde tu mirada? Mira, nosotros hemos tenido muchas disquisiciones, muchas conversaciones, qué tipo de oposición vamos a hacer dentro del Partido Socialista. Yo en lo personal no quiero hacer una oposición de ataque a todo. Incluso contravengo y algunos compañeros que ya están en una opción demasiado drástica, digamos. Yo creo que el presidente tiene el legítimo derecho a hacer su juego político, porque él no fue elegido por él mismo, él fue elegido por cerca del 60% de los chilenos. Entonces hay una decisión de la voluntad soberana, de la voluntad popular, que uno tampoco puede llegar y desmerecer. El presidente ganó una elección. Segundo, lleva pocos días, también tiene el legítimo derecho a hacer su despliegue. Tercero, la oposición es un rol importante en la democracia porque permite perfeccionar las decisiones, permite señalar aquello que se está haciendo mal. No es malo para la democracia la oposición, pero debe ser una oposición que vaya articulando sobre la medida de lo que va ocurriendo. La oposición, por lo menos que yo voy a hacer, solo se refiere al reclamo de la promesa que se realizó para ganar y que no se cumpla. No voy a hacer otro tipo de oposición porque en el fondo, si la gente votó por Kast, es porque quería esa opción, pero votó por una propuesta, por una promesa que se realizó. Entonces, por ejemplo, cuando me dicen que van a sacar a 340.000 inmigrantes, ¿eso tiene que ver puntualmente con el tema seguridad, por ejemplo? ¿Es claro, ahí el mayor desafío de Kast? Mira, el primer tema con el que ganó Kast fue el tema de los inmigrantes. Asusó al pueblo chileno señalando de que los inmigrantes eran los causantes, no es mi opinión en todo caso, de que eran delincuentes, etcétera, y que iba a sacar a los 340.000 inmigrantes del país, que tampoco estoy de acuerdo porque yo no creo en ese tipo de política. Pero él ganó con esa promesa. Pero ¿viste lo que pasó ayer en Santiago, por ejemplo? Donde fue una concentración prácticamente de legitimación de los inmigrantes en Chile. Entonces, ¿cómo los va a sacar ahora? Por ejemplo, lo que pasa respecto al tema de la eficiencia, de hacer las cosas bien, no como la hizo el gobierno anterior, hacer las cosas bien. Y ya señalábamos anteriormente que ni siquiera tienen designado a las autoridades que tienen que gobernar en la región. Y respecto al tema de seguridad, el gobierno anterior aprobó 60 leyes que son eficaces. Que las ponga en ejercicio. No es todavía el tiempo de cobrarle la mano respecto a eso porque van 3 días. No me arriesgo a eso. Pero sí respecto del discurso, respecto de la inmigración y respecto, como señalaba, de hacer las cosas bien, de ser un gobierno de orden, de ser un gobierno eficiente. Y ni siquiera tienen nombrado las autoridades que tienen que gobernar cada una de nuestras regiones. Ahora, Nelson, haciendo la bajada regional, porque también tenemos que ser bastante autocríticos con Gabriel Boric. Desde esta tribuna dijimos que Gabriel Boric, yo creo que ha sido el pésimo, si ha habido un mal presidente o el más malo en los últimos 36 años del retorno a la democracia con la región de Valparaíso, para nosotros es Gabriel Boric, por lejos. ¿Cierto? Fue un presidente que no cumplió nada en la región, nos prometió un tren, no terminó el tren, no avanzó el tren, la verdad que hizo muy poco, nos dejó votar a reconstrucción, etcétera. Y tú eres regionalista y hemos conversado siempre el concepto de la región y la mirada.
¿Qué esperamos de Kast para la región? ¿Y cómo tenemos que articular ahí? Porque ya hemos perdido 4 años con Boric, no podemos seguir perdiendo 4 años más. Sí, mira, yo creo que el presidente Boric no cumple muchas cosas, ¿ya? Pero el tema del tren es un tema que está avanzando, entre paréntesis. Se postergó la licitación, pero el proyecto propiamente tal va en curso. Y también otra cosa, insistiendo que hay muchas cosas que hizo mal, pero también para resaltar lo bueno, yo creo que el tema del royalty fue una tremenda medida que nos benefició mucho a las comunas de esta región, sobre todo a las comunas como las nuestras, que son comunas mineras, donde hay más ingresos que nunca en la historia, ya en la historia de nuestras comunas. Pero bueno, efectivamente no hubo gran inversión hídrica y cosas por el estilo, que yo acepto esa crítica. Yo quiero básicamente que haya un criterio, primero, que haya un plan de infraestructura, como lo conversamos anteriormente. Yo sigo creyendo en una especie de corredor bioceánico. Jorge, el corredor bioceánico se lo están llevando para otra región. Es fundamental que aquí transversalmente, desde todos los sectores políticos, desde todos los tipos de autoridades, defendamos la posibilidad de generar una suerte de corredor bioceánico en nuestra región y que no se la lleven a otra región. Y eso, por supuesto, incorporado al tema del tren, etcétera, y un plan real de infraestructura para nuestra zona, que yo efectivamente siento que durante el gobierno anterior y el anterior también no existieron. Yo creo que el tema de la infraestructura es muy importante en términos estratégicos de desarrollo regional y también de generación de empleo, y a la vez, cuando hay generación de empleo, eso genera riqueza, genera lo que los economistas denominan el factor multiplicador de la inversión. Empieza a girar la economía. Ojalá que vaya en esa perspectiva. Tú hablas de que tenemos que tener un plan de infraestructura regional. ¿Cómo lo armamos? ¿Cómo nos sentamos a conversar? Porque aquí no sabemos quién lidera. Por ejemplo, mira, hoy a las 9 de la mañana en Santiago se junta el gobernador Orrego, que recibe a Codina como delegado presidencial. Y acá en la región, y eso que se conocen y son amigos, Mundaca con Millones todavía no se hablan. En la región nos falta un liderazgo regional y lo hemos hablado, ¿cierto? Lo conversábamos con el senador Francisco Chaguán, hoy ex senador, ¿cierto? En la última entrevista que nos dio como senador a nuestro medio, que también hablamos y prospectamos, ¿cierto?, en nuestra región a los 20 años. ¿Cómo nos sentamos a conversar, Nelson, en la región? ¿Tenemos que hacer una bancada regional? ¿Qué hacemos? Porque de verdad no vemos liderazgo en la región. Mire, yo creo que usted ha dado en el clavo. Aquí hay cosas que son de la política nacional y hay cosas que son de la política regional. Yo siento que en muchas oportunidades existe cierta mezquindad de cada uno de nosotros. Y digo de cada uno de nosotros, en el sentido de que cada uno quiere ser el protagonista de una historia, como si al final fuera para nosotros el tema. Yo creo que ha llegado el momento de que tanto, por ejemplo, gobernador, delegado presidencial, gobiernos locales representados a través de sus alcaldes, los consejeros regionales y los parlamentarios de la región, que somos todos los que hemos nombrado, elegidos por el pueblo, no decididos, bueno, el delegado presidencial sí, pero en general somos elegidos por el pueblo, pudiéramos tener una reunión, pudiéramos tener una especie de cónclave donde reorganizáramos cuáles son las demandas regionales, donde incorporáramos las demandas regionales y estableciéramos una ruta de navegación que incorporara todos los tipos de sensibilidades. ¿Y por qué todos nosotros? Porque todos nosotros somos representantes de lo que la gente en cada uno de nuestros territorios piensa. Entonces no somos más que representantes de lo que la gente quiere. Imagínense si cada uno de nosotros, desde sus respectivas sensibilidades políticas, territoriales y de características funcionales, nos reuniéramos con un cierto criterio y estableciéramos una ruta de navegación por los próximos 4 años. En 4 años no se hacen grandes cosas, seamos honestos, pero a lo menos tener un proyecto estratégico para corto plazo, para mediano plazo, para largo plazo, que incorporara este corredor bioceánico, que incorporara este tema del tren, que incorporara la lógica de la infraestructura hídrica, que incorporara un régimen portuario como corresponde. Eso significaría que sabemos hacia dónde va nuestro barco, pero lamentablemente, como aquí cada uno quiere echar a su propio barril, cada uno hace su propio ejercicio y no vamos para ningún lado. Yo creo que este es el momento un poco de dejar de lado las mezquindades, los individualismos y trabajar en un proyecto que nos congregue a todas y a todos. Me gusta ese concepto del cónclave regional. Pero Nelson, estamos con Nelson Venegas, diputado del Partido Socialista, para todos nuestros auditores que nos escuchan en la radio. A pesar Nelson, que los cónclaves son medio religiosos. ¿Ah? Es que me gusta el A cónclave. pesar que los cónclaves son medio religiosos, un sí, término medio religioso, pero en fin. Pero se encierran, y que tú tienes mucha razón. Nos encantaría ver eso. Ahora,
tenemos la capacidad, nuestra clase política, no estoy hablando del país, nuestra clase política regional, los Luis Pardo, que anda peleando por un par de cargos, los Barquesi, la Sofía González, ¿cierto? Los Cuello, los Celis, las Carol Cariola, justamente el Onto, las Camila Flores. ¿Tenemos la capacidad para sentarnos todos juntos en una mesa y pensar la región? ¿Tenemos madurez política en nuestra región? ¿Tú crees que existe? Mira, Jorge, un pequeño detalle que demuestra en concreto lo que yo estoy señalando. Tú te habrás dado cuenta, por ejemplo, que nuestra entrevista se corta varias veces producto del Internet. Sí. Ese es el Internet que existe en nuestras localidades. Esa es la agilidad y la rapidez de nuestro Internet en los sectores rurales o en los sectores de la región. El Internet hoy día no es un lujo, es una necesidad. Entonces, cuando yo estoy hablando de que nos preocupemos de lo importante, estoy hablando de estas cosas. Y si nosotros empezamos, por ejemplo, yo he visto a Arquesi de repente con Corina Machado, ya está bien, que vaya. ¿Ah? O veo a otros con otro tipo de cosas. Lo mismo que tú estabas señalando, que hoy día se están prácticamente peleando por cargos públicos. Está bien, ya. Es parte del juego y no somos ingenuos, yo ya tengo ganas, ya sé para dónde va el tema. Pero yo creo, a propósito del mismo Internet que te estoy señalando que existe, que es de mala calidad para miles de habitantes de nuestra región, es necesario que saquemos un poco este tipo de cosas pequeñas y miremos un proyecto estratégico para la región, porque al final parece que nos olvidamos que las decisiones nuestras son las que determinan el bienestar de la gente que vive en nuestra región. No es un juego porque sí, y por eso que la política está desprestigiada, porque la política no está resolviendo los problemas de la ciudadanía. Entonces, ¿qué ve la ciudadanía? Lo mismo que tú señalaste, que no lo señalé yo. Eso ve la ciudadanía, un juego de egos, un juego de ego. Y todos lo tenemos, yo también lo tengo, pero este es el momento de dejar las pequeñeces y generar un plan que tienda como objetivo fundamental traer bienestar a nuestra gente. Mira, aquí en Calle Larga nació Pedro Aguirre Cerda. Pedro Aguirre Cerda gobernó súper poco, gobernó como 2 años y medio. Pero dejó establecido un proyecto de Corfo para Chile, que todavía trae beneficios, y del tema educacional para Chile, proyecto a largo plazo. Por eso que Pedro Aguirre Cerda todavía, desde todos los sectores políticos, es reconocido, porque fue capaz de proyectar un proyecto de país, valga la redundancia. Nosotros necesitamos eso en la región. Yo no soy un santo, aquí todos tenemos ego y por algo participamos en la elección y nos proponemos. Está bien. Pero yo creo que en la crisis institucional de deslegitimación de la política que existe, es fundamental que seamos capaces, cada uno, sin perder su opinión política, en ningún caso, pero cada uno desde su propio sector, generemos un plan regional para de una vez por todas hacer que la política en la región ayude a nuestra gente. Y es importante también entender la fuerza política que podía tener la región de Valparaíso. Y yo creo que este juego de ego que tú muy bien describes es muy cierto. Aquí y aquí no se trata de que sea malo que un político tenga ego. Yo creo que los políticos tienen que tener un buen ego, pero hay que saber utilizarlo de buena manera. Imagínate, hay 16 diputados en la región. 8 del distrito 6, del interior nuestro, ¿cierto? De los Andes, de Petorca, de Quillota. 8 de Valparaíso, Viña, Concón, San Antonio. Estamos hablando de que son 16 diputados. El Parlamento completo tiene 150 diputados. O sea, nuestra región de Valparaíso es más del 10% de los votos de esa Cámara. Tenemos 5 senadores. Yo creo que ahí está el punto. Que los egos lo ocupemos en la región. Los egos políticos lo ocupemos en la región. Vamos a hacer ese trabajo y creo que también es el rol de los medios de comunicación, justamente, Nelson, apuntar a ese tema. Hoy día, si tuviésemos que delinear los 5 pasos más relevantes que nos queda por la región, ¿cuáles serían los 5 puntos que tenemos que partir? Partiendo con este corredor bioceánico que tú dices, claro, se puede correr al sur por el tren que entra por Talca, ¿cierto? Pero hoy día lo tenemos ahí en los Andes. Lo conversamos también con el senador Chaguán. Nosotros, ¿qué tan utópico es tener este nuevo túnel, este túnel que no dependa de las condiciones del tiempo? ¿Podemos tener un tren que nos una con Mendoza? Pero claro, yo soy hijo de un ferroviario, Jorge, y hasta 1980 mi papá trabajaba y era maquinista de trenes y llegaba hasta no Mendoza, llegaba hasta Las Cuevas, pero desde Las Cuevas se proyectaba hasta Mendoza. Eso era cuando éramos menos desarrollados que ahora. Sí, po. Hasta 1982 teníamos eso. No, entonces, imagínate que antes ¿Ese túnel, Nelson, está tapado hoy día? ¿Qué pasa con ese túnel?
Está en total, claro, fue tapado producto de los rodados mira, es que aquí se alargaría mucho para otro programa, pero se dejó de lado los trenes para beneficiar a los camiones. Esa es la verdad. En el año 1982, lo digo con conocimiento de causa porque, insisto, yo soy hijo ferroviario. Bueno, ese fue en el golpe militar. Hubo muchos, ¿cómo se llama cuando se cae la nieve? A luz. Y entonces nunca se recuperaron las líneas, nunca se limpiaron las líneas, nunca se arreglaron los túneles. Pero como te digo, mi papá iba todos los meses a las cuevas en tren y éramos mucho menos desarrollados y los túneles se hacían a picota prácticamente, chuzo. Hoy día que tenemos maquinaria e inteligencia artificial, no hay voluntad, estimado Jorge, no hay voluntad. Y miren, yo sé que este programa principalmente, bueno, ahora afortunadamente llegamos también aquí a la zona de la Concagua, pero la gente de Valparaíso y Viña no sabe, por ejemplo, que de los Andes para llegar a Mendoza hay solo una vía en mal estado donde muchas veces vienen muchos camiones y prácticamente bloquean todo el acceso y uno, por ejemplo, no puede ir a Portillo, no puede ir a Mendoza, queda totalmente tapada la calle. No sabe muchas veces la gente que a la primera lluvia, que generalmente ocurre a mediados de mayo, se tapa la cordillera hasta aproximadamente septiembre, o sea, prácticamente 3 meses donde nosotros quedamos aislados del proyecto con nuestro país vecino. Entonces, esto no es menor porque nuestro país tiene una apuesta económica basada en las relaciones exteriores, basada en el libre mercado con los países extranjeros. Y resulta que a propósito de la región y la importancia estratégica de la región, el puerto más importante de Chile está en Valparaíso, el segundo en San Antonio y el puerto terrestre más importante de Chile está en Los Andes. O sea, los vínculos de comercio exterior radican no en Santiago ni en Concepción, sino que en esta región. Esa es la importancia, esto no es menor y sin embargo no se aprovecha y no tenemos inversiones como corresponde, tenemos unas calles horribles, no tenemos acceso a nada hacia arriba. Imagínate un corredor bioceánico. Podría ser, por ejemplo, que nosotros fuéramos el foco principal de las relaciones económicas entre Brasil, entre el Atlántico y China. No es menor. ¿Cuánto crecimiento económico podríamos tener? Pero no tenemos mirada estratégica. Y la vamos a apuntar, Nelson, y yo creo que ahí está el camino y está la agenda. Y te agradezco esta primera entrevista ya, tú también en un nuevo mandato, ¿cierto? Juraste nuevamente este día miércoles, renovaste, la gente renovó tu contrato, ¿cierto? Para que lo sigas representando. Y nosotros también renovamos el compromiso con toda nuestra quinta región, llegando a San Felipe, Los Andes, a esas hermosas 2 provincias, a todas las comunas que las componen, ¿cierto? En el 96.1. Y como siempre decimos, saludamos a Calle Larga, saludamos a Nelson Venegas. Así que Nelson, agradecido por esta primera nota y partimos al 2026 y vamos a hacer ese cónclave político, lo vamos a hacer. Bueno, Jorge, tú dijiste algo fundamental, los medios de comunicación no son solo para comunicar, cumplen un rol social determinante. La opinión pública es manejada principalmente por los medios. Y en ese sentido yo recojo lo que tú estás señalando. Esto no es solo desafío de la clase política, como se llama, sino que de todos los actores y los medios de comunicación, y lo que tú estás realizando mucho es muy importante en el bienestar de nuestra región. Así que te agradezco la entrevista, ojalá que sea provechosa y ojalá que nos encaminemos, como te digo, porque los de izquierda, los de derecha, cada uno desde su vereda, tenemos que ir hacia el mismo lugar que el desarrollo y el bienestar de nuestra gente. Así, y eso es lo que esperamos. Muchas gracias, Nelson. Nelson Venegas, diputado del Partido Socialista, el único sobreviviente del socialismo democrático en la región, ¿cierto? Ahí está, con nosotros, por supuesto, desde Calle Larga, en el 96.1 FM. 5 minutos nos separan de las 10 de la mañana. Ya viene Ricardo Suárez en la mañana de Puranoticia.cl. Sigue toda la programación de Pura Noticia en la radio, en la televisión y, por supuesto, en la web. Son las noticias que importan, son las noticias como a ti te gustan. Buenos días. Puranoticia.cl presentó Pura Noticia Matinal.